Suscríbete a La Panterita. .com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Y ahora, chicas, vamos con las sentadillas. Lentamente bajamos. Eso es. Ahora subimos. Subimos, Sofi. 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 Para esos dolores que te sorprenden mes a mes, hay un Quitadol, como Quitadol Fem, que alivia los dolores menstruales de forma rápida y segura. Para cada dolor, hay un Quitadol. Ello Puisupe Quitadol. Si un dedo me pinché, Dolanet poder tomarte. Si mi cabeza se parte en tres, Dolanet poder tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet en rescate, Dolanet hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Bueno, nos vamos, nos pasamos 2 minutos. Le pido disculpas a Arturo Máximo Rubín, que ya viene con su fútbol a lo grande a través de Monumental. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Perdón, Arturo, perdón, culpa de José Tomás Sánchez. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Puisupe Quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea Americana. Nisei, especialistas en tecnología. Frutica, es lo nuestro, es natural. Con los protectores solares Babé, disfruta del sol, disfruta del verano, disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental. Buen día. ¿Qué tal, Dani? Bien, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Señor, buenos días, saludos para todos. Lo de no sé si sorprendió, lo he hecho la provisoria o la sanción, la provisoria de la sanción, es decir, la inhibición. Sí. Porque después volvió otra. Y mañana jueves, mañana tiene que ser la conferencia Cardona probablemente por el tema del Junior de Barranquilla, que podíamos hablar con el mismo Jorge Arias, un colega de Barranquilla. ¿Él es donde está jugando? Lo último en Deportivo Cali, él estaba. Hablamos de Jorge Arias. Sí, Jorge Arias, el zaguero central. Son $300,000. Que son $300,000. Y cuando estaba hablando con el asesor jurídico, Julio Jiménez, me dijo probablemente a confirmar que por el jueves, eso fue ayer, mañana jueves haga la conferencia Miguel Cardona, pero están viendo una manera de pagar. Pero toda la Olímpica tiene todo lo que tiene por lo que necesitaba. Sí. Tampoco se va a desesperar por eso. Sí, queremos hablar con el doctor. Está en Millonarios ahora, cambió otra vez de equipo Jorge Arias. Gerardo Acosta, si nos puede atender, si tiene paciencia. Había otros temas que pueden terminar en el TAS de Rambert y unos cuantos que él decía que iba venciendo. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí. Él tiene ese problema hoy del orden económico para ver el tema. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales. Ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. El caso de Olimpia. ¿Dónde está Arias? Jugó del 2018, fue en Olimpia, ¿no? Sí, exactamente. En aquel equipo que llegó al tetracampeonato posteriormente. Con Garnero como DT jugó muchos partidos Jorge Arias. Y estuvo el año pasado en Deportivo Cali y ahora cambió a partir de enero. Recién incorporado a Millonarios.
Estuvo en Cali 2021, regresó a Junior, dueño de su pase 2022, y a partir del 11 de enero fue incorporado por Millonarios. Y me acuerdo que había dicho él cuando lo entrevistábamos que él no tenía ganas de mandar a Olimpia. Eso lo dijo. Sí. No sé si palabra más, palabra menos, quería acordar bien. Pero que era el club, en este caso, porque había una deuda con él y otra con el club. Doble deuda, había salarios caídos y el tema de... El jugador y el club. Del monto que Olimpia tenía que abonarle a Junior. Otras instituciones con quienes Olimpia tenía también inconveniente, Palmeiras en su momento. Por el tema Palmeiras, de Mendieta. Junior. Y en los últimos balances figuraba una deuda con General Díaz. Por el caso de Hugo Fernández. Era otro de los clubes que estaba en esa lista. Por lo menos en el balance de Olimpia, año tras año venía figurando. Y bueno, independientemente de todo lo que tiene que deparar, esto que ahora tiene una... no juega. Y ayer, hablando con Hugo Benítez, nos comentó que Olimpia le sondeó en las últimas horas, el central de Ameliano. ¿Qué dijo otro Melgarejo? Aquí está. Pero para Cerro. ¿Ese era para Cerro? Sí. Y ayer le pregunté lo de Cerro y al final le salió Olimpia, que Olimpia fue el que le sondeó en las últimas horas. Pero quedó ahí. ¿Y de dónde Benítez? Y inferior en Libertad. Y después jugó en Cerro. No llegó Este frente que hizo el gol le vimos jugar nosotros en Libertad, el central. El de la sub-20. Flores, Gilberto Flores. Inclusive en un momento iba a tomar la drástica decisión de dejar el fútbol, porque él veía que estaba en condiciones de debutar ya en primera y no le daban ese espacio en Libertad. Se fue a la Argentina porque su madre vive ahí, trabaja allí. Un representante local le hizo jugar en una liga regional de Argentina. Enríquez estaba como gerente en Cerro. El empresario le lleva a Cerro, le contrata a Cerro para reserva, pero con un detalle: gratis, sin contrato y sin pasaje. Él jugaba gratis en Cerro. Bueno, te voy a decir una cosa que... ¿En Cerro? En Cerro. Hasta que Cerro le dice, no va más, que no seguía. Te voy a decir quién todavía no resolvió su futuro en Olimpia. No, es que no resolvió. Están todavía en el ida y vuelta. ¿Quién es? No. Íbamos a toda la mañana para mandar. No. En el ida y vuelta. ¿Qué jugador de Olimpia tiene que acordar esto? Y está en el ida y vuelta. Y no estamos hablando de televisión ni que se toma más, porque parece que cuando uno entra en el chimerío barato, y no se trata de eso. Acaba de decir el niño lo de Cerro Porteño. Entonces, está el caso de Junior Barreto cuando fue a Cerro y le llevó Juguero. Sí. Juguero, ¿verdad? Sí. Junior Barreto iba a Cerro. Y Juguero... No, en la época de Arce ya, 2020, durante la pandemia. Pero Juguero pidió que se le quede y no se le dio. No, era Arce el técnico, 2020. ¿Y por qué no se acordó? Por dinero. Acaba de decir niño, eso. Económico. Y nos entremos en el chimerío porque no es nuestra característica. El otro que estaba así, no sé si sigue la situación, es Arce. No sé si cómo se arregló al final. No, el tema era económico. Esto pidió y no. Y estamos hablando ahora de uno de Olimpia que saltó. Destinando bandejas. Bueno, vos estás concentrado. Que no es Almeida. Estoy viendo la configuración No. Que no es Matías Almeida, que no es el caso de... No juega. ¿Por qué no juega? Te tiré en bandeja. Que salta ahora. Y te tiré en bandeja, tenés que hacer. Vos no agarrás, vos estás concentrado. No. Vos estás desconcentrado. Porque vos sos un central, tenés que estar concentrado. Usted tiene que estar muy concentrado. Zárate no jugó, pero no. Brillante. Zárate. En el ojo. Luis Zárate. No digo que sea una imposición. ¿Hace cuánto no juega? Y él... ¿Por qué no juega? Tiene que arreglar. No, él ahí lo que están pidiendo él había entrado en el partido final ante Nacional reemplazando a Saúl. ¿Hace cuánto tiempo? Y fue la última fecha. Y en el otro día estuvo en la banca, pero no ingresó. Repito, y yo me hago cargo de lo que digo. Ya me estoy haciendo cargo. Tiene que acordar continuidad. Yo no digo que no vaya a acordar. Estamos hablando que está en el ida y vuelta de la negociación. Porque él tiene sus propias pretensiones. ¿Se entendió? Sí. ¿Estuvo en el banco ahora? Sí, estuvo en el banco, sí. Pichumilas crujientes, doradas, tortillas muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Buscas un hotel en Encarnación, Bella Vista Hotel. Habitaciones equipadas con el más moderno ambiente para que tengas un placentero descanso. Reservas al 0983-604-300 o seguinos en redes sociales. Bella Vista Hotel Encarnación. Bueno, tenés que llamarle a Guillermo Ojeda.
para ver recaudación hasta ahora en la Encarnación. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, Reitos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-al8. Seguinos en redes sociales, Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. No es Antolín Lorenzo Villalba, ahí ya te envié el nombre. ¿Ya dije yo el nombre? Sí, Zárate. Luis, ayer la selección 1-1. Sí. O yo te iba a decir que va a ser campeón si no fuese Paraguay. Ya dije al aire, ¿verdad? No, todavía. Ayer iba a decirme que de verdad que iba a decir. Sí, pero no dijo. Qué pena porque parece que hablo con el diario del lunes. Pero voy a decir ya quién es mi candidato. Uruguay. Ese es mi candidato. Fuera de Paraguay, expresión de deseo. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Arturo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Guillermo, contanos cuánto. 9.000 ya, ¿cuánto? A punto de llegar a 8.900. Mira, parece que le viene el ojo. Está inspirado. Sí. No, pero así va crecimiento es grande. Allí Guillermo queda en Encarnación, ¿verdad? Con la anchada. Sí, claro que sí. Bueno, entonces, ¿cuánto es ahora? 8.900. 8.000. Hoy es miércoles. El partido es el sábado. Tenés todavía. ¿Y cuáles son las entradas agotadas? Gradería norte es la que ya no hay más. Sur queda poquita y platea hoy subió también. Así que estamos bien, la verdad que estamos bien. Quiere decir que ahora actualmente hay ¿cuántas boletas vendidas para la presencia de Cerro en Encarnación con Trinidense? 8.900. 8.900. Gracias, Guillermo, muy amable, gracias. No, gracias a vos, cuando quieras. Un abrazo. De que son los encargados del evento. Ahí 8.900. 8.900, sí. No va a ser. Estamos en pleno verano, se va a llenar. Este padre. Se va a llenar. O sea que va ahí va a alquilar todo y va a comenzar a ofrecer como loco Resistencia. Y acá se va a jugar cada vez menos en el Defensores. Se va a jugar menos. Trinidense ya se anticipó, buena movida. Después tenemos el partido contra Olimpia es el 18 de febrero, creo. Sí, dentro de 2 semanas. 4, 11, 18, exactamente, ese fin de semana. 18 o 19, ya seguramente después se va a programar. Sí. Pero va a ser ese fin de semana. Tiene que, dicho sea de paso, imagino que la reunión de la divisional para programar esa fecha va a ser este viernes, antes de que se juegue la segunda, porque generalmente tercera y cuarta. Y depende de si avanza Nacional en Libertadores. Si Nacional llega a fase de grupos de Libertadores recién en fecha FIFA de marzo, hay momento para jugar. El Sausalito se va a jugar contra el Curicó Unido. El Sausalito, ahí va a jugar. Ese estadio ya está confirmado. Sí. De Viña del Mar, que está a 120 kilómetros de Santiago. Ahí en el Viña del Sausalito. Ahí le compararon a Juan Espínola con Yalmar Santos. Juan Espínola. El lateral derecho de Libertad. Y el Lazarín hizo un show. Le ganó en ese estadio Libertad Everton 3-1, dirigido por el Moncho Rodríguez. Y en la misma serie de Olimpia que después cae con el Everton 1-0 en Viña del Mar. ¿Vos te acordás? No. Bueno, listo. Decidí ministrar certeza, exigí Impacto, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.apostal.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Sí, pero Juan quiere jugar Ameliano. Ameliano. Sí, don Gareco nos dijo en televisión que quiere ir allá. Se van a jugar los partidos en el interior, en General Caballero, Juan Mallorquín. Se va a jugar en Pedro Juan. ¿Coño? ¿Tu estadio? ¿En Ciudad del Este? ¿O Encarnación? El otro. Pedro Juan. No, y Pedro Juan, Río Parapiquí. Sí, es muy buena plaza porque es una plaza que está también olvidada. Pero ver cómo está el estadio, cómo está el campo de juego. Ahí el tema que tiene que adecuar es el VAR. Sí, porque todavía no se hizo partido con VAR allá en Pedro Juan. Y lo quiere hablar Ever Aquino, Gerardo. Esa es la vida. ¿Y el Porteño quién es el central? Y hasta ahora sigue con los juveniles, Quintana o del Valle, para jugar ante Trinidense. Creo que Quintana ya no le va a poner.
Y del Valle entonces pasa a ser la otra opción. Del Valle un poco a verle otra vez, ¿verdad? Porque después no hay... Para mí, no se Quintana salvó. Es cierto, en el segundo tiempo entró en algunas imprecisiones, pero si miramos puntualmente, no es que hizo un desastroso partido. Para mí salvó la prueba. Si soy chiquiarse, yo le doy una confianza nuevamente a Quintana. Porque lo de Cerro pasó por el juego, no por la defensa. Sí. Totalmente. Hay una que él entrega mal. Sí. En el segundo tiempo. Podía hacer gol y él baja la cabeza. Hay una que él mismo y el Biovera se apura porque podía encarar y definir más cerca de Jam. Como dice el niño, si llegase a marcarle el gol, ahí se cambiaba, pero el que no marque. Ahí se notaba que ya estaba fundido físicamente porque él baja la cabeza y después empieza a elongar. Se nota que obviamente es otro ritmo el de primera con respecto a inferiores. No daba más el chico, ya iban 80 minutos de partido. Se da cuenta. Sí, se dio cuenta. El mismo agacha la cabeza, el mismo se da cuenta algo que hace la Avenida España. El mismo hace un gesto. Y anímicamente la carga es muy grande porque el equipo no venía jugando en general bien. Y él también entra en la misma. A veces cuando el equipo juega bien, sí, pero no te cansas, Arturo. Como dice el niño, puede buscar culpable y va a decir, claro, pues se le puso a este pendejo. Y siempre va a ser el más débil el culpable acá. Y no es así. Hasta que Chique no encuentre la fórmula, ¿verdad? Sí. Ahora va a ir a jugar a Encarnación y se le va a ovacionar a Moreno Martins, a Ferfer, a Churín. ¿Qué se hizo Fernando Romero? Y la vez pasada quedó fuera de la banca. Y estaba trabajando antes del partido, en la previa. Dijo que estaban buscando un equipo por él. Sí, hoy no es opción para Cerro. Salvo que pase otra vez la emergencia del semestre anterior donde él termina siendo titular. Porque hay que entender que él, por las lesiones, por bajo nivel, ahí no ser citado y no aparecer en planilla, él puede ahora en cualquier equipo local jugar de momento. No es ni Gustavo Sabaco, el distinguido colega enorme Ríe, el que arma. El que ama es el grupo que compró el espectáculo. Un grupo empresarial. A Norma Ríos no sé si le interesa el corso ni el baile encarnaceno, ese ni sube ni baja. Acá los dueños del espectáculo, porque sábado temprano, justo el mismo día que arrancan los corsos encarnaceno. Y como está Guillermo, que es encarnaceno, con Tony Mura y Julio Koropesky, el dueño del Crucero del Norte, hablaron, y el que es local es Guillermo y Koropesky. Sí. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer hasta ahora. Ellos son los que compraron. Por eso el partido a las 6 de la tarde. Sí. Y hay que ver, como dice Víctor, si el partido con Olimpia, Gustavo Saba, distinguido con Lea, cuando se juega. Me está poniendo nervioso Gustavo Saba. Sí. Me está poniendo nervioso. Esto no es Chinidense. El Chinidense vendió el espectáculo. Sí, ya aseguró el monto. Pase lo que pase, aseguró. Si hay choque de interés, el corso encarnaceno, arriba, ojo, si se renuevan los huracanes. ¿Sabes quiénes son los huracanes de Encarnación? No. Igual que ¿qué mundo lo que dice? Los huracanes de Encarnación. No había baile en Encarnación sin la presencia del grupo local. Vos podías llevar al mejor grupo del mundo, pero tenía que estar los huracanes, porque Encarnación es muy regionalista. Y los huracanes cantaban temas de bolero, música un poco lenta. Era un clásico en Encarnación. Y se llamaban los huracanes de Encarnación. Le pregunto a Dani Cáceres. ¿Qué chocó? Que el sol ya está por salir. Los huracanes, estos son los huracanes de Encarnación. Los huracanes y 10 más. De la noche los iracundos, el original. Tú volverás y el cielo azul. Vos te ibas a Encarnación y siempre están los huracanes, porque era la representación de local, los huracanes de Encarnación. ¿Estás entendiendo ahora? Sí, entiendo. Pero seguro, seguro. No había baile sin los huracanes de Encarnación. Termina esta noche, no has de... Música medio melódica. De mis labios, un solo reproche. ¿Cómo lo quedó de todo eso, Arturo? Angelito, pasé, no, Angelito. Pero yo pasé, yo me iba a Encarnación el 22 de septiembre, hacíamos baile en la época de Robledo, que era el intendente. Y se decía, cuidado con el perro de Robledo, eso es lo que más escuchaba. Su perro, cuando vos tocabas el timbre a alguien, cuando vas a visitar a Robledo, que tenía una camioneta grande que nos llegó a prestar, a mí me prestó su camioneta y a Humberto Rubín lo echó de Encarnación. No. A mí me prestó la camioneta porque iban a hacer el festival musical en Encarnación y él dijo no, Humberto y no sé quién más, eso nosotros hacemos, nosotros vamos a hacer, no queremos extranjeros que entre comillas que vengan a organizarnos el festival. Y Humberto fue ida y vuelta y a mí me prestó la camioneta, una Alta Ford enorme. Bueno, listo.
Varta es la batería número 1. La elijo por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque. Baterías Varta con garantía de 12 a 18 meses. Varta, encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Varta, un golazo. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Si podemos hablar con Diego Torres. Esta mañana el jugador Diego Torres fue intervenido de manera exitosa en la zona del maxilar superior izquierdo. Su tiempo de recuperación dependerá de la evolución del presente. ¿Querés, niño? Sí, señor. ¿Vos no tenés? No. ¿Por qué, bien, niño? No, ahí tenés la foto. Allí. ¿Llegó? Ahora sí. Impactante la jugada cuando chocan con Joel cara con cara prácticamente. Llámale porque también habló en otro medio, le pidió disculpas, no sé si ya le pidió disculpas. ¿Quién era? Joel Jiménez. Joel Jiménez, que dijo en otro medio y queremos acoplarnos al otro medio, le voy a pedir disculpas, digo. Decidí Ministerio de Certeza Xijimpa con más de 40 años llevando energía al país. Ven y Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos hasta el 50% en categorías, en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas nuestras sucursales. Llámanos también al 627-7000 al WhatsApp 0982-927-610. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Finado Antonio González, cantante de Los Huracanes, padre del director de Radio Encarnación, Eda González. Muy bien. Muy bien. El finado Antonio González, cantante de Los Huracanes, padre del director de Radio Encarnación. 8 días tristes yo pasé sin ti desde que partí. 8 días de la semana. ¿Quiénes son los huracanes? Casi no viví. Qué semana larga, sin tu amor perdía. Bueno. Corazón. 8 días tristes. ¿Qué pasé sin ti? Pasé sin ti. Al 70. Desde que partí. Y ellos tocaban antes y después tocaba el grupo más yo famoso. No te puedo más decir eso ya, porque la distribución es así para que vos sepas y no me ponga más nervioso. Los grupos tienen 3 entradas de 45 minutos, que es lo que se establecía. 3 entradas de 45 minutos. Es el grupo. Sí. Entonces usted tiene 3 entradas de 45 en los bailes. Ese era lo que regía en mi época. No sé si hasta ahora hay. Anteriormente entraba primero la música la guaraní y demás cosas, para cumplir con el requisito de APA, música paraguaya. Y cuando iba al descanso, esa orquesta terminaba con polka. Y al hacer la polka, la orquesta te está diciendo hasta aquí llegué. Y después se iba. ¿Vos entendés, Luis Paredes? Sí. ¿Vos tiraron el pego para No, así. 3 entradas de 45 minutos. El grupo. Dani Cáceres y su grupo entra, le contrata a 12 de octubre, Olimpia Itagua. Ahí va a decir 3 entradas de 45. Ese está firmado. Va a ser 3 entradas. Comenzás y a vos te toca. Primero con Guarania. Vos mismo, Guarania, mientras el público va llegando. Ya está cumpliendo con el tema de folclore paraguayo. Y cuando te vas, polka. Entonces cuando los perros tocaban polka, los invitados, los que asistían al baile sabían que iba a cerrar. Entonces los muchachos ya, güey, se sentaban y lo que ¿Vos me entendés? Sí, te entiendo. Me estoy poniendo la cara de No te entiendo. ¿Se entendió, Luis Paredes? Te entendió ¿O perfectamente. querés alguna duda? ¿Querés más consulta? No. Yo vengo a hacer un programa deportivo para esto. Espectacular la explicación. Listo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permiten más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Y por ahora no hay. No sabe cómo diría Angelito. Arturo, fui DJ y al final se tocaba Campamento Cerro León, averiguar. Vos serás DJ y yo seré conductor de la época antigua. Acá era música paraguaya, no era una ley que se toque Campamento Cerro León. No, el grupo tocaba lo que consideraba. Hacía vos DJ o no sos DJ, no me vaya a poner nervioso. Ese es tu estilo. La puta será.
Llegó Buller, la nueva marca de motos que permite más lejos o más rápidos para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje de forma profunda y divertida. Por eso el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Ingresa a ibero.edu.py. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Ayer escuché información lo del Diego González, ¿a dónde va a jugar? Lazio, va a préstamo hasta fin de temporada, en junio. Bueno. Ayer estaba viendo, es bueno. Pero bueno es bueno. Es bueno. ¿Dónde juega? ¿En Celaya? Celaya, de la segunda división de México. ¿Dónde comenzó a jugar? Él hizo inferiores en Libertad. Otra vez Libertad. Todo pasa por Libertad. ¿Y por qué menos se quedaron en Libertad? Él es de Juan Neoleari. Recuerdo una vez nos contó su historia. Antes de debutar en la primera de Libertad se fue a México y quedó allí, le compró el pase Celaya y ahora aparece esta gran oportunidad que incluso tiene una cláusula de compra obligatoria en caso de que él cumpla algunas condiciones en cuanto a rendimiento, partidos jugados y todo lo demás. Porque eso se acuerdan los Panamá, exactamente, tuvo que hacer una breve pasantía por Panamá antes de llegar pasó a la Liga Expansión, como le llaman a la B del fútbol mexicano. Pero sin duda es lo de la selección, lo que le dio la vidriera con tantos jugadores. Sí. Están todos ahí, todos los scouts mirando Europa. ¿Ahí? Sí. En el 2020 se creó la Liga de Expansión, Arturo, y 6 años no va a haber descenso ni ascenso en México. ¿Por el tema de la pandemia? Por el tema de la pandemia, algunos desajustes financieros, administrativos de los clubes que descienden y eso. Entonces 6 años se van a fortalecer bien y a partir de ahí ya va a haber como dice el niño, me tocó vivir la experiencia del representante de Canija. ¿Quién era? Estaba en Cascabel en el 2000. Un señor alto. Y estaba el papá de Acuña y estaba Maturana en el Cascabel ¿qué hubo Cascabel en el 2000? Preolímpico. Estábamos ahí transmitiendo y dijo el caso de Tigre Ramírez que estaba en Portugal. Dijo, yo no quiero hablar con este chico porque está jugando en Portugal, pero dijo este señor que representaba, creo que a Canilla, muy famoso, puede jugar en cualquier equipo del mundo con las condiciones que tiene. Y César Ramírez estaba ahí. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo está, Arturo? Bien, disculpanos, Julio, que te molestemos, te lo hice ayer y pronuncié tu nombre porque uno quiere estar informado. En el tema, el tema de Arias Junior de Barranquilla, el presente hoy, contanos de la inhibición, Julio. Bueno, el día lunes hemos recibido una notificación de una sanción de prohibición de contratar, o sea, cierre de la ventana de pase, como consecuencia del reclamo del pago de una última cuota por la compra del pase de Jorge Arias, que se la deuda al Junior de Barranquilla por un contrato firmado por el señor Marco Trovato de la directiva anterior que nosotros hemos heredado, que como ya hemos informado en numerosas ocasiones. Y bueno, nos cae esa notificación en un momento un poco, si bien teníamos conocimiento del reclamo, la notificación nos cae con 2 carpetas a punto de cierre que no pudimos registrar, que tendrían que haberse registrado esta semana, y nos deja un poquitito colgado en ese sentido. Pero fuera de eso, bueno, también creo que hemos podido contratar y ya tenemos plantel cerrado y ahora ya hay que enfocarse en lo que nos queda de competencia en el transcurso del presente año. Si no fuese esta a través del Tainivisión, ¿podrían contratarlos más? ¿Estaban en la carpeta, Julio? Sí, señor, así mismo. Y como no salió la operación, ¿quiénes eran? Los nombres no podemos revelar por una cuestión contractual. Uno es un jugador de nacionalidad extranjera, uno y otro es un jugador de nacionalidad paraguaya, ambos jugando en el extranjero. Uno de ellos es un defensa y el otro es un volante ofensivo. ¿Un volante qué? Ofensivo. Ofensivo. ¿Y por qué no da el nombre, Julio, ya que estamos? No va a salir. ¿Cómo? No va a salir, no salió la operación. ¿Y quién es el volante? De acá, Es paraguayo, pero juega afuera. ¿Quién es, Julio? No sale, niño Julio. La competencia. No, lo que pasa es que nosotros, en la medida que eso se revele, se nos dificulta un poquitito la operación y también nosotros faltamos a nuestra palabra porque cuestiones de esa naturaleza merecen un sigilo, Arturo. Muy Lamento bien. Está bien, te entiendo. No poder darte la información, pero
sabes muy bien cuáles son las condiciones de este tipo de negociación. Y el otro era ¿qué puesto dijiste? Un defensa. Un defensa más. ¿Paraguayo o extranjero? Extranjero. Extranjero, bien. ¿Cómo hace económicamente, Julio, hoy para superar los $300.000 de Jorge, de Arias, perdón? ¿Cómo hace? ¿Paga o estira? Y hoy realmente nosotros hemos intentado ponernos en contacto con el Junior de Barranquilla, pero por desavenencias que tuvieron con la directiva anterior, tenemos un diálogo todavía que no se nos ha abierto. O sea, no nos están queriendo escuchar y estamos nosotros trabajando en ese sentido para poder hacer una oferta para solucionar el presente conflicto. ¿Cómo lo hacemos y cómo lo venimos haciendo? Buscando, arañando recursos de todos lados de donde podemos, y como hemos trabajado desde que hemos asumido esa directiva. Son $300.000. Sí, $334.000. $334.000. ¿Olimpia quiere pagar fraccionado o le pide un descuento y paga? En realidad eso se da en el marco de la negociación. Nosotros no hemos tenido oportunidad de hablar con ellos y poder siquiera discutir la forma de pago. ¿Y por qué no atiende Junior? Aparentemente tuvieron una discusión con la directiva anterior y las relaciones no quedaron en muy buen pie. Habla de las relaciones con Trovato y su directiva. Sí, señor. Quiere decir que esas relaciones quedaron rotas. Y aparentemente hay un disgusto ahí que hoy nos impide a nosotros tener el teléfono abierto para poder analizar las formas de pago. ¿Y vos como asesor jurídico no le dijiste, vos somos nuevos en esta dirigencia? Sí, pero si no hemos tenido la oportunidad, no nos contestan los mensajes, no nos contestan las llamadas. Como que están muy molestos, ¿verdad? Aparentemente sí. ¿Y ya no hiciste más ustedes con Junior? Por supuesto que sí. ¿Y el jugador no hace reclamo? ¿Se le debe al jugador? El jugador nos dijo una vez que no tiene intenciones de demandar, pero que es el club en cualquiera de los casos. ¿Hay deuda con el jugador? Reclamar no. Pero hay deuda. Entiendo que no. Se abonó todo con Arias. Y no está dentro de lo que nosotros estamos manejando, Arturo. Un reclamo del jugador, por ejemplo. Sí, realmente sí quedó pendiente algo que nosotros no tenemos conocimiento, no sé. ¿Y qué más, Julio? Realmente nosotros trabajamos sobre papeles y sobre lo que tenemos en el tapete, ¿verdad? Y otro jugador, Julio, que así que te has hecho a la expectativa o club. ¿A la expectativa de? Por ejemplo, Palmeira, Mendieta, ¿cómo está? Está ahora mismo en apelación en el TAS. ¿Otro más? No, el mismo es. No hay mismo, ninguno. pero lo que está esperando que te va a aparecer, pago, también caso Junior, Arias, te puede aparecer Palmeira, Mendieta. Palmeira, Mendieta, Polenta y Nico Domingo. Lo mismo que sabés y lo mismo que repetimos cada vez que hablamos. Está bien, no vaya a perder la paciencia, Julio, conmigo. No pierdo, vos me querés fabricar, pues no, hermano. ¿Cómo voy a fabricar, Julio, si te estoy preguntando? El caso de Polenta era 2.600.000, no sé qué. El caso Polenta es el más grande que tenemos. Y no es 2.600.000 y tanto. No es 600, un poco menos. ¿Cuánto es? 2.300, creo. 2.300. ¿Y Nicolás Domingo? 900 y pico. Bueno, y nos va a una conferencia de prensa mañana del presidente Miguel Cardona. Realmente no estaba se estaba viendo, pero como salimos a dar la comunicación el día de hoy, yo no sé si esta comunicación va a llevarse a cabo. Porque te estás hablando vos ahora. Sí, señor. O si no, entonces ya no hay conferencia, va a decir Miguel Cardona, ¿para qué? Si Julio se lo hablar. No, habría que preguntarle a nuestro departamento de comunicación, pero en principio entiendo que no. Bueno, pero al hablar vos ya no habla Cardona. Y sobre este tema puntual yo creo que le vamos a dar un cierre con este tema, ¿no? O sea, las cuestiones están claras, ya están todas las fichas sobre la mesa, tenemos un plantel cerrado y vamos a seguir trabajando en
en lo que nos compete a nosotros y seguir compitiendo y seguir mejorando en el ámbito deportivo. ¿Y lo que maneja el doctor Acosta, esto de los asistentes de Garnet, Julio? Y le tenés que preguntar al doctor Acosta. Sí, qué difícil va a ser esta charla, difícil contigo. ¿Qué? Y te voy a preguntar porque me va a decir, no sé, no me corresponde a mí. ¿Ya arregló continuidad acuerdo salarial Luis Zárate? Y realmente no tengo conocimiento. Esa es tu respuesta, ¿sí no? Y vos no manejás los números, Julio, de los jugadores, de presupuesto y eso. Presupuesto yo no manejo. Maneja tesorería. Tesorería. Y bueno, Julio, ¿qué más podemos preguntar? Problemas manejo yo. Problemas manejás vos, muy bien. Vamos a enumerar los problemas, ¿te parece? Hoy. Este problema... Junior, Palmeiras, Polenta, Domingo. $360,000, Palmeiras. 400. 400. ¿Vos le llamaste a la gente de Palmeiras? ¿Te atiende? Sí, con ellos sí tenemos llamadas. ¿Y qué te responde sobre los 400,000? ¿Qué te dice Palmeiras? Y estamos viendo la forma de pago, ¿verdad? Y ya te digo como cuál va a ser la forma de pago en Villa Mendieta Palmeiras. Y nosotros ofrecemos, ellos nos dan contraoferta y así va, es ida y vuelta, ¿verdad? Ese ida y vuelta, ¿en cuántas cuotas caso Huila Mendieta? Y todavía esas negociaciones puntuales no están a mi cargo, pero sí, ahí tenemos la puerta abierta en lo que respecta al diálogo. Bueno, vos sos Julio Problema Jiménez, es eso, vos sos el encargado de resolver los problemas. No, te diga, a forma de que las cuestiones presupuestarias no están bajo mi conocimiento, por eso no. Bueno. Porque te enojas cuando te digo que no sé, pues. No, y cómo no, si vos sabés, ahí a veces hablar con vos. Está bien que hay como el departamento de inteligencia privado de eso en Olimpia. ¿Qué dice el departamento de inteligencia? ¿Quiénes conforman? Te enojas cuando te digo que no sé, y no te puedo decir algo que no está en conocimiento acabado mío. Bueno, y no va a haber otra, lo que vos mencionaste son los problemas actuales, polenta, son los problemas que tenemos en FIFA. Después tenemos otra serie de demandas que tenemos que atender acá en el plano local. Por ejemplo, en el plano local, ¿cuál, Julio? Y ahí hay una serie de que hay que ver. No tengo puntualmente la lista acá. De acá. Pero hay otras cuestiones. Ya sé, Quique Landaida, por ejemplo. Sí, hay varios. Entre ellos está Quique también, sí. No, digo bien, con el debido respeto. Seguramente las ha hablado vos aquí que Landaida para decirle cuándo le van a pagar, ¿verdad? Y estamos intentando dar solución a todo de a poco, Arturo. Con Quique yo nunca dejé de conversar. Sé también que el tiempo apremia, pero estamos intentando darle lo antes posible la solución a cada uno de nuestros acreedores. Es difícil lo que estás haciendo vos, Julio, ¿verdad? Difícil, ¿eh? Dinero. No, eso no yo. Tenemos un equipo de trabajo grande, o sea, de hecho, el trabajo es de un cuerpo colegiado importante. Simplemente a mí me toca salir a dar la cara por el equipo y bueno, de que es un trabajo difícil, de que estamos trabajando. De que vamos a solucionar, yo creo que sí. Este primero, ahora que aparece Inhibición, ¿sacude el ambiente en el caso de Arias de Junior? ¿O lo que tienen está, dijiste, 2 refuerzos que no pudieron salir, y hasta ahí nomás, y a esperar, porque ya incorporaron? ¿Ya están acostumbrados ustedes a este tema? ¿Ya conviven con eso? Así mismo. ¿Ya conviven con eso? Sí, señor. ¿Verdad? ¿Ya conviven? Así mismo. Ya, a vos no te asusta nada ya. No, en realidad me dejó un poco frustrado el momento en el que llegó la notificación, porque nos quedamos colgados con dos posibles nuevas incorporaciones. Fuera de eso, realmente no es que yo convivo, todos convivimos con lo que nos toca convivir. Esas 2 incorporaciones vos hablaste, o Miguel Cardona habló con Julio Cáceres referente al volante creativo y al central. Y entiendo que sí, por eso estaban en carpeta. ¿Y vos tenés la carpeta a mano ahí? ¿Te dijeron ve? No, señor. ¿Quién tiene? Y debe tener el departamento, o sea, la directiva está a cargo de la negociación, ¿no? ¿Vos manejás los contratos, Julio? Algunos de ellos, no todos. No todos. Matías Almeida, ¿cómo está? ¿Va a jugar en Trinidense? Por el momento creo que no. No tengo mucho conocimiento de ese caso puntual. Porque Olimpia quiere extensión de 2 años y eso no estaría dispuesto a firmar Matías, por eso pregunto.
Realmente, Arturo, ese caso puntual yo no le estoy dando seguimiento. Pero vos sabías que Miguel Cardona también tomó participación directa en su caso, el de Matías Almeida. ¿Él te dijo eso? No, me dijeron, por eso te pregunto, no bajo ningún sentido. Yo no hablé con ese tema con Miguel. Y Miguel habría que preguntarle a él. Miguel se borró hace no sé cuánto, no habla más. ¿No sabes por qué no quiere hablar Miguel? No, siempre sale a hablar. Ahora no había nada que hablar, estábamos trabajando y por esa simple razón supongo que no había nada que saliera a comunicar y nos guardamos y seguimos trabajando bajo la sombra. Pero como vos estás hablando en los distintos medios y podría decir, respetando a cada medio, ¿hay algo más que agregar en nuestra entrevista o vas a decir, vos no me preguntaste y yo dije en otro medio? No hay nada más que agregar, sí. Eso es lo que yo te dije, si te preguntan ya no hay más nada que agregar. No, señor. ¿Y cómo se va a pagar entonces finalmente lo de Jorge Arias? ¿De qué manera? Y una vez que hablemos con ellos vamos a tener un panorama un poco más claro. Pero si no te atienda vos, Julio, ¿qué vas a hacer? No, nosotros vamos a trabajar, vamos a buscar la llave hasta que la encontremos, hasta que se abra esa puerta. ¿Verdad? Un intermediario ha llegado a Junior de Barranquilla, un neutral. No, y eso no es, Arturo, eso lleva su tiempo, hay que pensar con la cabeza un poco más fría, hay que ver a sí mismo, buscar una persona que nos sirva de mediador o intercomunicador, aclarar un poco las cuestiones que generaron algún tipo de desaveniencia y bueno, y sentarse a hablar y después ver la forma de pago. ¿Vos no sabés nada de los palcos del Olimpia, los nuevos? Se está trabajando en ese tema, todavía no hay nada concreto a ese respecto. Ajá. No, eso estaba preguntando. ¿Y el Museo de Olimpia? Eso sí que no sé absolutamente nada. Estaba hablando Jorge Olmedo, dijo que quieren hacer un museo y demás cosas, planes, proyectos. No, eso no, yo no tengo conocimiento de nada. Y bueno, Julio, disculpa, no tanta pregunta, uno quiere informarse bien por eso. No vaya a cortar ahora, espera, no vaya a cortar y decir, tipo por mi encima. No, es mío. Un gran abrazo. Gracias, muy amable. Julio Jiménez, asesor jurídico. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tupita acompaña la vuelta a clases con precios imperdibles, los mejores y más prácticos productos para el inicio de clases, como notebooks, accesorios informáticos, impresoras, mochilas y mucho más. Además, si ya sos cliente Tupita, tu primera cuota paga recién los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. También puedes llamar al call center 021-569-9000 y desde nuestra tienda web www.tupi.com.py. Y además, acordate que en Mingaguazú, porque comprando online enviamos gratis tus pedidos hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. ¿Cómo te va, Joel? Bien. Joel, el caso, bueno, es tu posición, la parte humana tuya con relación a el jugador de Olimpia, Diego, contanos, ¿hablaste con él? Sí, el día del partido, o sea, llegar a mi casa y le mandó un mensaje y hablamos el día siguiente, o sea, ayer, y estuvimos hablando toda la mañana y yo por la tarde me fui junto a él a saludarle. Ah, le visitaste. Sí, estuve en el sanatorio, fui a verle y estuvimos hablando ahí, estaba con su madre y estuvimos conversando de largo rato, hablamos la verdad. Sí, porque fue intervenido en la zona del maxilar superior izquierdo ahora, terminó la intervención. Sí, a las 10 de la mañana entraba en cirugía. ¿Vos te acordás la cena, Joel, cómo fue? No sabía estas consecuencias, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que fue una jugada muy rápida, muy intensa, propia de la intensidad del partido que estábamos teniendo también, ¿verdad? Yo sé que ya estaba terminando, era prácticamente la última jugada, pero ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Lastimosamente. Y qué bueno, está bien, vos te fuiste correctamente a pedirle las disculpas, intencional no fue, puede acontecer a jugador, a Diego, así fue. Claro, no, yo ahí cuando él cayó al suelo ya me fui rápidamente a pasarle la mano de vuelta y como para levantarlo, pero ahí veo que ya estaba muy dolorido. Joel, ¿qué tal? Yo no puedo pedirle disculpas, obviamente, otra vez personalmente y todo bien. Joel, ¿y cómo estás vos? Vimos que el choque fue prácticamente cara con cara, vos te lastimaste también.
No, yo por inercia cuando doy la vuelta pongo el brazo por el pecho, ¿verdad? Justamente para cubrirme. Y él choca de lleno por mi brazo y la parte del, o sea, el diente lleva por el brazo y quedó acá, me dejó una raspadura del diente, pero nada más que eso. Ah, entonces queda claro, con el brazo lo golpeas accidentalmente al momento del choque, porque justo esa duda nos quedaba. No, yo no le golpeo con el brazo, o sea, yo pongo el brazo frente al pecho como para cubrir. Para protegerte, no es que yo claro. voy y le golpeo con el brazo intencionalmente ni nada. No, claro, o sea, él choca por el brazo, así sería entonces para describirlo mejor, sí. que vos tenías en forma de protección. Claro, como se ve claramente en el video, ¿verdad? Yo pongo el brazo como para cubrirme, yo creo por inercia, no porque en todo momento se ve que mi brazo tengo pegado al cuerpo. ¿Vos tenías algún temor de que te expulsen porque se demoró la finalización del partido hasta analizar toda la jugada, o estabas tranquilo, Joel, en ese sentido al menos? No, yo estaba muy tranquilo porque por ahí cuando ve la jugada así rápidamente parecía ser que yo le llevo hasta con la pierna y todo, ¿verdad? Pero yo cuando él puntea de vuelta a mí el balón, yo abro la pierna y tipo pego un salto y ya me cubro nomás ya porque veo que él viene de frente. Y después cuando chocamos y todo, yo le escucho al árbitro y tiene la misma interpretación a la que yo sentía ahí, ¿verdad? De que vamos a disputar el balón, el jugador cuando iba a llegar la pelota puntea y fue un choque normal, propia de la jugada, ¿verdad? Porque fue una jugada muy rápida. Joel, ahora hablando de lo futbolístico, el balance general que haces de la primera presentación de Luqueño, gran esfuerzo, pero al final con las manos vacías salieron de para uno. La verdad que sí, yo creo que hicimos, por ser el primer partido, una gran presentación, ¿verdad? Creo que el camino a partir de ahí, ¿verdad? Más o menos esto ya no podemos demostrar ahora porque hicimos un gran partido dentro de todo hasta que quedamos con 10, ¿verdad? Que son las cosas y así nos hizo un poco cuesta arriba. Sí, ese momento fue clave para el partido. A partir de la expulsión ahí parecía que ustedes estaban mejor parados incluso para meter el segundo y al final fue para Olimpia a partir de ese momento. Y sí, la verdad que logramos empatar rápidamente y estábamos ahí teniendo la Olimpia y después lastimosamente llegó lo de la expulsión, ¿verdad? Que son cosas también que suceden muchas veces y a partir de Olimpia volvió a tomar el... Bueno, perdón, ¿decías? No, que a partir de Olimpia volvió a manejar de vuelta el partido. Y bueno, Jorge, seguiremos charlando. ¿Quisieras agregar algo más en esta entrevista con relación a lo que pasó con Diego o considerás suficiente? No, la verdad que ya creo que ya hablé con él, ya hablé con su familia, creo que bastante bien. Ahora quedamos en que cuando salga y esté todo bien íbamos a comer una asadita, entonces nada, con él y su familia la verdad que súper bien, era lo que más me interesaba a mí, ¿verdad? Llegar a ellos y aclarar todo y nada, súper bien por suerte. Bueno, con un saludo del aire, gracias por tu tiempo, gracias. Dale, Arturo, gracias, Joel Jiménez. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DVH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. El grupo Cesarito Rego. Cesarito. Marcelo, para Luis Paredes. Cesarito. ¿Para vos? César. No, parece que vos no entendés, Víctor. Para vos. Cesarito Rego. Cesarito. Para mí Cesarito. Y este es el grupo que envió César Rego. Ah, sí, sí. De los huracanes. ¿Vos te envió también? Sí, justo ahora revisé el mensaje, sí. Cesarito. César, sí. Sí, Cesarito. ¿De quién? Cesarito. ¿Y vos? César. Este es el grupo de los huracanes. Ah, ya. Son experimentados ya, comandante. Mayores, mayorcitos. Experimentados, sí. Y sí.
Acá está el niño los huracanes, envió Cesarito. ¿Quién envió niño? Cesarito, están todas Cesarito. Sí, en todas está Cesarito. En Universidad de La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martineche, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 51,5. Teléfono 061-572-329. WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidaddelapaz.com.py. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral ICA? Averigualo inscribiéndote a nuestra próxima feria de invernada televisada el 15 de febrero. Asegura tu lugar hasta el 8 de febrero al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Bueno, niño, Bobadilla no puede hablar porque está practicando, entonces le dije si le puede llamar Rodrigo en el extra a la selección. Sí. Porque Uruguay ganó 1-0 y Brasil ganó 4-3-1. Ganó 1-0 en el segundo tiempo, ya en los últimos minutos el gol de Uruguay. Sí, exactamente. Colombia, un estadio lleno. Claro, en Paraguay los venezolanos apoyando a... Los colombianos apoyando a Venezuela. Los venezolanos en Colombia. Sí. Un buen número en platea, sí. Sí, que estaban ahí. Y ahora el próximo rival, Colombia. Joaquín Papaleo. ¿Cómo te va, Joaquín? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, te voy a contar algo, Joaquín Papaleo. Acá se hace el equipo de la fecha. Se hace como una selección A y B. El arquero titular, el del A, fuiste elegido vos por decisión, por votación de los compañeros. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco. Y bueno, anda bien, Joaquín Anameliano, bien, bien. Me supongo que esta respuesta tuya da tranquilidad a todos en Anameliano, esa es la verdad. Y bueno, uno, se prepara y trabaja para eso. Por suerte las cosas se vienen dando en estos 2 primeros partidos y bueno, es por ahí una inyección anímica para seguir trabajando, redoblar el esfuerzo, no quedarse en eso, sino que ir por más. Y bueno, esas cosas sí que te elijan por ahí la gente que analiza como ustedes, que te pongan por ahí en el equipo ideal de la fecha, también son un envío anímico para dar más y poder mejorar. Ameliano, bien, ya te adentraste, más está decir, pasado el tiempo, eso significa ir conociendo más todo, al técnico, al equipo, en lo que pretende y quiera. Ahora viene Guaraní. Sí, por suerte también desde un primer momento me hicieron sentir cómodo, me integraron rápido y bueno, eso ayudó y ahora con el correr del tiempo cada vez más Joaquín, tranquilo ahí, más acostumbrado. Sí, justo se entrecortó la comunicación, pensé que dejaste de hablar, por eso te interrumpía. Joaquín, te iba a decir el tema defensivo, aparte de tu gran trabajo, y ya la vez pasada cuando estuviste aquí en la mesa de fútbol a lo grande valorabas lo que, por ejemplo, hicieron Hugo Benítez, Franco Ortellado, los laterales, y se repitió esa faceta defensiva ante Cerro, un trabajo prácticamente sin grietas. Sí, la verdad los muchachos están una fiera, están laburando muy bien y bueno, ellos también son responsables de todo esto y bueno, tenemos que seguir por este camino. Joaquín, ¿y cómo ves lo que viene ahora, el partido del viernes ante Guaraní? No sé si llegaste a observar algo del partido el otro día ante Libertad, si ya comenzaron a observar videos de lo que puede presentar Guaraní el viernes. Sí, lo estuvimos viendo, hoy también lo analizamos, yo soy mucho de mirar fútbol, así que nada, lo tenemos visto, sabemos que es un rival complicado, a lo que nos vamos a enfrentar, va a ser un partido muy duro como estos, estamos teniendo la verdad, inicio del campeonato, hablando con algunos colegas tuyos, no hay, en este campeonato está duro, no hay ningún rival accesible, así que nada, nos tenemos que preparar para jugar contra todo y contra lo mejor, así que preparándonos para eso y ojalá salga un partido. Te tocó Olimpia primero, después Cerro Porteño y ahora Guaraní, los 3 equipos con mayor convocatoria del país, y es un estadio
el que vas a jugar el viernes también, un estadio tradicional, un poquito más pequeño, pero de lo más tradicional que hay. Te mando un gran abrazo, desearte suerte, que todo te vaya bien, Joaquín. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Nuevamente agradecerle por tenerme en cuenta para el equipo A. Así que nada, muchísimas gracias y a su disposición para lo que necesiten. Muy bien, chao Joaquín, gracias Joaquín Papaleo. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguimos en redes sociales como Fabriquero PY, el Fabriquero, momentos para recordar. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente y vivir en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y sur de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. ¿Qué le da, y sí, pero ¿viste no. Un señor que le detuvieron, le detenieron, algo hizo y su apodo era Gallo Cabo. Gallo Cabo. Sí. Que le da chavo. Sí, el gallo que le da chavo. Y a veces le ponen caña así en un vasito y no, pero el apodo de este señor que le detuvieron es Gallo. No, por eso estoy tratando de entender el contexto. El contexto que escuchaste, vos no, y tu mamá es profesora de guaraní. No, y que es gallo borracho, pero no sé cómo. El apodo de este señor que lo detuvieron es Gallo Cabú. Sí, gallo borracho, pero no sé a qué se refiere el gallo borracho. No hay problema. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana a precios bajos, calidad Shell. Con la nueva web portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del drugstore y mucho más. Todo de manera simple y rápida. Descarga la app o ingresa a asismet.com.py. Juega y gana en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia, diversos métodos de pago y atención personalizada a las 24 horas. Si te registras con el código Rubin en www.slotdelsolonline.com te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol Online. Y Cecilio Martínez. ¿Sabe quién es Cecilio? Está en Ciudad del Este, estaba. Creo que ahí estaba radicado. Uno de los mejores punteros derechos del fútbol paraguayo, vicecampeón paraguayo en el 63 en Bolivia, que le dirigió Dino Viera, jugaba en Nacional y después no sé dónde más. La delantera de la Bota Coral 63, de Nacional 62, ¿te acuerdas? No. Como dice Víctor, tenía menos 9 años. En el 62. La delantera nacional era fantástica. Cecilio Martínez, Ope Quiñones, Tucú Ramírez, César Cabrera y Garay. De la gran esa delantera. Nacional. Sí, Cecilio Martínez, Ope Quiñones, el 8, Tucú Ramírez, César Cabrera y Garay. Delantera de primer nivel de Nacional. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. 14 años. 58. 14 años tenía, me acuerdo, Olimpia le gana en la final. Nacional estaba para ser campeón. 14 años y tú tenías. Puede ser Mayerella, Herrera el central, Clementino Martínez. Bueno, listo. Génesis SPH más 8 te trata 3 veces más en este verano. Pidieron tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT1 de Q3, 50 premios en efectivo, una Toyota Rise, 700 millones, una Toyota RAV4 híbrida y de la doble chance de ganar. Pedí CNT Che por Emoy. Vení a Bristol y viví el carnaval de ofertas. Aprovechar los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial. Aprovecha y acercate a más de 70 sucursales en todo el país y llamanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Quiñones fue a Guaraní por pedido el Chema. Se así mismo, hizo así mismo el 8 y un jueves le pidió que vaya. La directiva le dijo, Sosa Gautier, ¿para qué que le Chema? Porque lo quiero, dijo el Chema Uruguay. Yo voy a completar. Jugaron, inmediatamente se enfrentaron Nacional y Guaraní, y el gol hace el que recomendó, el que pidió Chema. Gana Guaraní 1-0 Nacional y el gol Ope Quiñones.
Love Day en Joseph Coiffeur. Celebramos el amor en Joseph Coiffeur, sorteando una estadía para 2 personas en Reset Gambling. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes, generas cupones y presentando tu tarjeta de cliente fiel te duplicamos tus cupones. Síguenos en Instagram, @Joseph Coiffeur. Joseph Coiffeur, creando tendencias. En Coop, sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. El doctor Cabaña Nacionalófilo fue transferido a San Pablo, Cecilio Martínez. Fue transferido a San Pablo. Creo, doctor Cabaña, que el central era, o el volante central era Herrera en Nacional. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Y la gente quiere saber, con el respeto de nuestras grandes figuras del fútbol de antaño, un poco de hoy. Que tiene Cerro, cómo está Olimpia, la gente de Luqueño si se habilita no las platea. ¿Quieres que te reviente los oyentes? Y quiere escuchar un poco el hoy. Aquí sí que yo no puedo hablar de Cecilio Martínez porque yo no es tu cura, a mí de Cabrera y Garay. Y generacionalmente los oyentes del otro lado... No puedo hablar. Terminó el partido 3-2, ganaba Nacional 2-1. Se armó un despelote, terminó. ¿Vos sabías eso? Se puede, pero en una menor dosis, un poquito menos. ¿Vos crees que me someta? Yo creo que sí, 618 4.700. ¿Quiere que me someta? No, es un atrevido. No, yo lo que quiero es que no es un atrevido al niño para decirme eso. Y a lo mejor le llegó algún mensaje a la audiencia y le está pidiendo que te diga o algo. Vos sabés que llega un momento dado que el niño hace lo que ustedes no hacen. Atrevido. ¿Qué quiere que haga? A ver qué opina la audiencia. Si coincide. ¿A vos no te interesa el pasado? Sí. No sea bola. Sí, me interesa, claro. Bueno, ahorita con la cara que pone. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina, cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro del crecimiento con Carry. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a vimayflores.com. Regala amor, regala Vimay Flores. Hola Arturo, saludos para todos. Me voy a someter a lo que dice el niño. Sí. Campo libre el teléfono. Aloisio, ¿quién te escribió? Sí, Miguel Cabrera. Recuerda, Cetimio Aloisio, era el representante de Canigia. Él nos dijo a nosotros sobre Cabrera. César Ramírez. Puede en Cascabel en el 20 años. ¿Cuándo fue? En el 2000 fue. ¿Sabe qué pareció la defensa de Perú? Que después le gana a Brasil en ese sudamericano, en esa competencia, en ese certamen, le gana Perú a Brasil 3-1. Y el lateral derecho Solano, de la selección peruana, que después se consagra. Sí. Y ahí nos dijo Aloisio, y estaba Maturana, dicho sea de paso, en 20. Llama Marcelo, ven, pues si me voy a someter a juicio oral. 618 4.700. Me voy a someter a juicio oral y público. Hola. Comandante, niño lo grande, pero ahora... Vos sos comandante. Por favor, suspendela ya. Un mes y gote el suelo. ¿Qué es lo que dice? No, él es un atrevidito. Está Marcelo. Hola. Hola. Sí. Poné volumen más bajo de la radio, del chinimbolo ese. Hola. Arturo, déjame hablar de cosas viejas. Sí, parece que eso nomás sabes, vos no sabes. No hay problema. Hola. Hola, Arturo. Sí. Oye, la leca. Sí, la será. Hola. Hola. ¿Por qué pionero volumental? Hola. 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 Sí. Sí, Arturo. Sí. Yo te pregunto sin faltar respeto a nadie, pero primero se tenía que hablar de Paraguay. La selección paraguaya jugó anoche, no de Olimpia, no de otro equipo. Si no hablamos de Paraguay ayer. Sí, hablamos la aclaración para el oyente que ahora no podemos meter notas porque están practicando ahora. Intentamos. Quisimos hablar con Aldo Bobadilla y le responde a Gerardo, hay 2 horas de diferencia. Yo le dije, vamos a llamarle en el extra, y ahora le escribe Gerardo. No vaya a ser mal pensado. Primero se piensa mal y después se piensa. Hola. 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 Señor. Arturo. Sí. Vámonos a hablar del auto, Arturo. La puta niña. Por favor. Casi. Hola. Puta, me salió el alma. Hola. Hola, Arturo. Sí. El de Stroll es lo que nos interesaba y no contaste todo eso.
Tenés razón. Electrones. Hoy en la mañana. No, eso no fue, eso ya fue la semana pasada. El de Stroner sí, de la preferencia de Cerro. Cuando se inauguraba la lumínica. Sí, ¿Qué sí, me sí. dijo Stroner mano a mano? Mano a mano con el Stroner. Ahí él y yo acá. La preferencia se levanta. Acá estaba Stroner, acá estaba Oscar Ángel Barcini, acá estaba Abraham Zapata. Ahí ¿Dónde? estaba con Raúl Papalaro. Ahí. Y yo le hago señas. Hola. ¿Qué es lo que pasa, Luis Paredes? La gente quiere saber dónde. Ahí estaba. Hola. Hola. Arturo. Señor. ¿Puedes tener tu bloque prehistórico los jueves? Sí, sobre ustedes. ¿Qué por eso será? Hola. Hola. Arturo. Sí. De la vida de los dinosaurios se está hablando. No, vos sabés que me acordé de Solalín, de Cecilio Martínez. Y que de la época. Por eso este país no tiene historia. Acá no le interesa la historia. No le trata mal a sus ídolos. No, y pues no, otra cosa, Francisco, no le interesa luego. Es indiferente. Le importa un huevo para hacerla fácil. Hola. 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 Sí. Comandante. Sí. ¿Quién fue Burro Lati que hizo la segunda fecha? Van a suspender ya el partido Olimpia con Nacional. Burro él será. Hola. Arturo. Hola. Aburre tu historia, por favor. Pero tenés razón, aburre mi historia, no hay problema. Algún día van a saber la historia. Hola. Hola, Arturo. Empezana, pero si vas a terminar, Arturo, porque ¿cuántas historias ya empezaste y todavía no terminaste ninguno? ¿Y cómo si no me dejan terminar? Si no le interesa algún carajo. Hola. Cherigote para. Pero, Cherigote los huevos. Todo momento es bueno para disfrutar Lactelanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactelanda, la marca número 1, la salud de cada día. Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. O tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Entonces proyectada entre Nuestra Señora de la Asunción y Chile viven aún la gran familia de Martín y también los de Torre, Luisito. Para que vea que no soy solo cerrita, sino de Nacional y Presidente Valle, dice Juan. Una consulta, Clementino Martínez no jugó en España. Jugó en España. Voy a buscar. Jugó a San Pablo. Y la delantera nacional de 62 años, de tipo. ¿Vos? No tengo idea. ¿Vos? No. Cecilio Martínez, Ope Quiñones, Tucú Ramírez, César Cabello y Garay. Y Garay o Arrúa. Es lo que hacía Luis Cubilla con Osvaldo Aquino y Eduardo Ortiz. La academia. Hacía un cambio ahí. Era más marcado. Cuando había que marcar a Rúa y cuando había que atacar Garay, el puntero izquierdo. ¿Me entendés lo que digo? Sí. De características diferentes. Es diferente. Bueno, pero como tenía razón, niño. Quiere decir que no puedo más hablar de eso. Y buena sugerencia el de los oyentes. Jueves. Un bloque. ¿Cómo dijo? Exclusivo. Jueves prehistórico. No, Jueves prehistórico. Pepe Calabro. Y el oyente. Hay más oyentes. 618 4700. Algún día otro le va a contar la historia. Se puede y todo sabe dónde. Hola. ¿Qué es lo que, Marcelo? Hola. Sí. No, otro no oyente. Ese es cierto, ya me está farreando. Hola. Comandante, solo que te quiero decir que te adoro. Gracias. Uno. Y me adora. ¿Escuchaste, Víctor Villalba? Está bien. ¿Qué es lo que está bien? Si esa cosa vos no entendés, me adoro. ¿Y qué había? Si era vos. Hola. No, está bien. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Sí. ¿Te escucho? Sí, mi apoyo total al niño. Clementino Martínez, brillante. Asimismo Darío Núñez. Clementino Martínez. Y Juan Martínez creo que era lateral derecho de Darío Núñez. Fíjate, po. Juan a la derecha y Clementino a la izquierda. ¿Qué es lo que Herrera al central del 62 de Nacional? Hola. Esta va, comandante. Vale, veo. Te copio, comandante, hacer de Petimba y Catupio. Ella es buen de tipo. A primero se ve y nada de programa ya yo genera más comandante para te coyo ya comandante. Aguillabo de general Paiteina. Matías Roja difícilmente siga dice Gerardo, en Racing. Finaliza su contrato. Ahorita fue concentrado por club extranjero. La única forma que siga es que Racing lo convierta en uno de los mejores pagos. Y él acepta. Matías Roja. Hola. No te voy a decir. Ah, la puta, sí, Gerardo Acosta. Hola. Arturo. Sí.
Es vida y creída, o sea. Dice Dani Maciel, yo quiero escuchar lo antiguo y masivo que contás, dice Dani Maciel. Le vamos a tener de vecino. Nuestro amigo. Probablemente de vecino. Ahí llego, hasta ahí llego. Hasta ahí. Probablemente a la puta que son chumas, tirazores, Hola. Arturo, buenas tardes. Sí. Arturo, yo soy un oyente de hace mucho y ¿te puedo poner una queja, Arturo? Sí. Hace rato cuando te estaban diciendo la deuda y la demanda que tiene Olimpia, te estaba preocupando porque el año pasado hiciste muchísima campaña para saldar la deuda, por lo menos la mitad de la deuda de Olimpia, Arturo. Y hace rato te estaba preocupando cuando te estaban citando toda la demanda que va a caer. Vos decís que yo formé parte del desahogo y que colaboren con Olimpia. Vos sos buenísimo, buen periodista, aprendí mucho de vos, aparte sos buenísimo en marketing también, Arturo. ¿Y qué es lo que vos querés decir con eso? Libre expresión. Y de que hiciste campaña para que Olimpia pueda saldar un poquito su deuda y ahorita habilitó jugadores porque vos también participaste de eso. Yo, ¿cómo se llama eso? Hice la campaña para que se colabore. Claro. Y bueno, si es tu opinión, ¿qué vamos a hacer seguro? Ya está, ya. Agapito Sánchez con Vicente Calva fueron los delanteros. Muy bien, Darío Núñez. Hola. Sí. Hola. Bueno, vamos con... Está Leandro Belli. ¿Cómo te va, Leandro? Buenas tardes. Todo bien, un gusto siempre estar con ustedes de este lado. Muchísimas gracias. Desde la Argentina. Contanos, pusiste en tu Twitter, Matías Rojas difícilmente siga en Racing. ¿No podés explicar quién es mejora salarial? Su contrato termina en junio, Leandro. Contanos. Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la mesa. Exactamente, el jugador finaliza su contrato en junio. Hasta el momento hubo algunas conversaciones con la dirigencia de la academia para que pueda extender su vínculo, pero no hubo ningún tipo de acuerdo. Hace un par de semanas hubo una oferta por parte de Qatar para que el jugador siga su futuro en ese país. La idea era poder darle a la academia un resarcimiento por su salida y anticipar el hecho de que se vaya ahora y no en junio, cuando queda libre. Pero la dirigencia encomendada por Víctor Blanco decidió rechazar esta oferta y el jugador, al menos hasta junio, va a seguir en Racing Club. Él se siente cómodo en Racing en lo deportivo, busca un mejor salario, ¿es así? Exactamente, o sea, tengamos en cuenta que nunca tuvo la posibilidad de hacer una diferencia económica yendo a un país extranjero, sino que siempre estuvo en la Argentina. Anteriormente lo hizo en Defensa y Justicia y bueno, después fue su llegada a la academia. Leandro, ¿y cuál es la situación futbolística del jugador ante esta situación de no renovar? ¿Él te parece que va a seguir siendo tenido en cuenta o quizás, entre comillas, le apliquen el castigo, por así decirlo, de ya no utilizarlo hasta junio? ¿Qué pensás que puede pasar? Fernando Gago, el técnico de la academia, lo tiene muy bien considerado, entonces no creo que lo margine, sino al contrario, creo que lo va a poder exprimir al máximo, al menos hasta que finalice su vínculo, si es que es en junio. Lo que pudimos averiguar es que el jugador, teniendo en cuenta la oferta que tuvo por parte de Qatar, quiere justamente ver la posibilidad de mejorar su vínculo contractual y ser uno de los mejores pagos del plantel, algo que bueno ya ha sucedido con otros jugadores como por ejemplo Neri Domínguez, Marcelo Díaz, que también estaban en una situación similar y finalmente terminaron yéndose libres, ¿sí? Cabe destacar que también hay clubes de Brasil que están interesados en el mediocampista, como es el Vasco da Gama, el Cruzeiro y el Atlético de Mineiro, que ya se han comunicado con el representante para saber sus condiciones salariales. Leandro, ¿cómo está considerado Matías Rojas por la afición, por el periodismo partidario? ¿Cómo lo ven a nuestro compatriota?
Matías Rojas hoy en día es muy bien considerado. El año pasado la verdad que tuvo un gran performance. Empezó con un altibajo, no teniendo mucha continuidad por lesiones y demás, y terminó el año siendo uno de los mejores jugadores del plantel. Entonces, hoy en día el hincha tiene mucha expectativa puesta en él para que sea una de las figuras en el campeonato que ya inició. De hecho, tuvo la posibilidad de ser campeón 2 veces recientemente ante Boca, que eso también es algo para destacar. Leandro, y el compatriota recientemente nacionalizado en realidad porque vino a terminar los papeles a fin del año pasado, Juan Cáceres, ¿en qué situación anda en Racing? Juan Cáceres tenía muchas posibilidades de irse a préstamo en este mercado de pases, teniendo en cuenta que no tuvo continuidad con Fernando Gago. Finalmente se decidió que siga al no haber tantas opciones en defensa. Racing tenía un defensor más, que era Lucas Orban. Ese jugador se fue en condición libre y bueno, la idea es que pueda ocupar esa vacante. Entonces no va a empezar como titular, sino que va a empezar como suplente, pero la idea a priori es que pueda tener más continuidad de la que tuvo el año pasado. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Te estaremos molestando posteriormente con relación específica al caso Matías Rojas. Gracias, Leandro, muy amable. A ustedes, que tengan muy buen día. Gracias, Leandro Belli, desde la Argentina. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central, las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2, escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Cuando salí al Estadio Olimpia me encontré con el volante Ramón Martínez. Ramón Martínez. No juega, no está en el banco. No. Por decisión técnica, no hay problemas físicos ni nada por el estilo. Que Cáceres dijo va a tener que esperar. Sí, va a tener que esperar su oportunidad. Sí. ¿Y para qué fue Olimpia? Porque hoy la dupla es Silva Gómez y el primer suplente es Richard Ortiz. Pero no estar convocado, y Cáceres lo dijo, como que no tenía consentimiento. Y llegó como refuerzo. Es consentimiento de cuando Cáceres dijo acá. Le dijimos Ramón Martínez, él dijo, va a tener que esperar. Dijo. Claro. No es como los otros que vienen y juegan. Sí. Como diciendo, me ofrecieron y basta. Seguramente no tuvo participación. Se puede decir, en defensa había un hueco que era para Barreto por el tema Salcedo. En ataque lo mismo con Brera. En el medio como que está hoy. Otro habrá pedido Cáceres, a lo mejor Ramón Martínez, no fue un pedido específico. Los otros eran prioridad y me parece que Martínez, como era una buena opción, entonces que venga. Le ofrecieron, sí. dijo que venga. Y sí, porque lo conoce, fue su compañero en Guaraní. Bueno, pero por eso. Y más cuando Olimpia tenga doble actividad, pero recién va a ser en abril. Exactamente, ahí quizás juegue un poco más, porque hoy no parte como opción 1, ni 2, ni 3. ¿Quién es central? Y hoy está complicado. Van a buscar afuera ya. Olimpia ya tenía cerrado Olimpia ya tenía cerrado un central, algo que cerró hasta aquí no tenía. Qué difícil son Elio Dani. Pregúntate en conferencia dijo, puede ser extranjero. Sí. Ya ahora te dijo todo ya. Están buscando. Ya abrió la posibilidad. Ya dijo, acá no hay. Intentaron primeramente con paraguayos, pero no se dio. Pero no 8 extranjeros va a tener. Porque ya jugó acá campeonato. Claro. ¿Quién está libre? No, paraguayos en el exterior. Yo te entiendo, y es brillante lo que decís, pero puntualizó si es extranjero y dijo incluso sí. Sí, porque ya. acá el libro, esto que están jugando ya no puede ya ser. No puede. Ya no. El libro pasa, se cierra el 24. 24 de febrero para el torneo local y después Libertadores más adelante. El torneo local. Sí. Porque ahora todos los hinchas de Cerro van y miran quién le acompaña a Patiño. Claro. Y la pregunta es esta: ¿qué pasa si selecciona no puede jugar Patiño? Y ahí va a tener que jugar Del Valle junto a Quintana. Bueno, ahí otra vez o Piris Damota va a bajar. Fíjate, ahí se le arma un problema. Porque la zona central, y vos sabés, Dani Cáceres, no es joda. No. Tienen que hablar muy bien los centrales. Entendimiento. Por ejemplo, la dupla de Luqueño. Como si jugaran toda la vida juntos Aguilar y Núñez. Se iban los dos, volvían los dos, te va, te queda. Así es. Sí. Olimpia, porque tuvo problema ahora. Porque a Junior Barreto le va a costar la adaptación con Gamarra. Sí.
¿Le va a costar? Sí. Le va a costar, eso no es fácil. ¿O no es así, Dani? Muy difícil, Arturo. ¿Y después? Se logra con los partidos, Don. Se logra con los Y partidos. vos sos sincero si no se entiende qué pasa, Dani. ¿Qué pasa si vos con el Central no te entendés? Yo te decía, van a decir, mirá, la leca. Ya que le dijo de todo a un jugador de Cerro que tuvo poco tiempo, porque le dijo, cuidale, aquí le vas. Yo me acuerdo, acá tengo el nombre del primer Central. Aquí le jugó a la derecha, acá jugó. Y terminó en vestuario. Y ya que le encaró al más experimentado. Y le dijo, yo te dije que hable y que le cuide en el buen sentido de la palabra. Porque cuando vos sos nuevo debutas, salvo Pulpito que entrando, ¿lleva su tiempo de adaptación o no es cierto? Lleva. Por más que la calidad individual de los dos sea alta, si no tienen una complementación, pasa sufriendo la dupla. Y Cerro juega en 20 días más ante Curicó. Sí. 20 días, en 20 días, es un detalle no menor. Llega un jugador con renombre o sin renombre en 20 días para que comience a trabajar y los partidos, no sé si va a tener chance. Por lo menos ante Curicó Unido, así todo indica que va a ser un central que está bien Cerro. Y si otro que si viene antes. Y es apurarlo en 20 días ante Curicó Unido. Pasa que el que viene tiene que venir ya listo Para jugar. como para jugar, me parece. O sea, tiene que ser un refuerzo que llegue y que el fin de semana ya esté. Tiene que venir pero- haciendo pretemporada en un equipo. Sí, porque si no, otra vez es asumir un riesgo con un jugador que puede estar o inactivo o falto de ritmo. Y al final Y creería que por ahí es donde Cerro no cierra, porque por algún motivo no está cerrando. no está encontrando la Va a opción tener ideal. 8 extranjeros, Cerro. Si es que trae uno Pues de eso afuera. le dice a la saga de Luque, hay 60. Eso configurar para que entren 5 nomás. De los 8 poner 3 en el banco Claro, y 5 en la lo me- cancha. lo- se y puede lo hacer. mejor es que estén. O sea, Sí. más No, aparte, de hecho, hoy, ¿quiénes son los extranjeros titulares? Jam, Aquino me parece que vuelve a ser Jan titular. Aquino, Y después, puede aparecer Carrizo. que no fue considerado ni para la banca en la primera fecha. Baez jugó, pero Baez tampoco es Baez. titular. Y después Va a ser titular. Va a Después ser- un cupo más ahí en ataque. Si puede Pero ser tiene otro que y- ratificar. Tiene que lo mejorar. Sí, Es lo mismo que pasa con sí, Enzo. sí, que es lo titular, mismo. pero no. ¿Ustedes qué es lo que tienen en la cabeza? ¿Por qué? Chiqui Arce, José Solís dice en la zona de Luqueño hay 60 años. Y Entre los dos. En Olimpia hay 40. Está bien, José Solís. Yo creo que ustedes, ¿qué es lo que tienen? ¿Por qué? ¿Cómo por qué ni votado? El que le recomendó, el que pidió por Baez fue Chiqui Arce. La puta, y ese grosero carajo. Jugaba el Chajo de Sol. Llegó 2 días y jugó. Inmediatamente hizo una práctica y fue titular en Cerro. El que recomendó Baez fue Chiqui Arce. Ante Colón, ¿verdad? Subió el partido. Entonces, No, ante Sol. cuando Ante yo Sol, digo, luego. es Tercera el fecha. titular Baez, es el titular Baez. Porque Arce lo eligió. Sí, porque arriba. No es que esa vez Víctor había estos jugadores que hay hoy. Mm. Incluso su debut fue rapidísimo. Sí. Ante Sol de América ¿Quién coincidente. es el responsable? Chiqui Arce. Yo no creo que Chiqui, con lo que conoce, porque después alternó con Alan, que fue transferido. Y sí. Eso fue, es verdad, alternó. 4 o 5 pero le partidos volvió a tenía ser a titular. Alan, seguramente para los centros a Moreno Pe- Martins. perdió en calidad, Cerro ahí. Perdió con la salida de Alan, quiera o no, perdió en su. Era más sustento. Volvemos, parece que no me entiende. No, va a ser, Gaby, yo creo que va a ser. No es que va a Estoy de ser. acuerdo, Pero está pero un Verán, peldaño Tito, abajo. Está. Estamos debatiendo acá algo, que no estamos juzgando la calidad del jugador. Vamos a separar. Vamos a Yo separar entré a juzgar. calidad de jugador al pedido de Arce. A ver si entendemos lo que yo quiero decir. Gabriel Baez vino como una necesidad, vino en carácter urgente. Sí. Así fue Baez a Cerro Porteño. Haga memoria, usted y los oyentes. Ex Sol de América hace una práctica y juega ya coincidentemente contra Sol, que era su equipo. Quiere decir que Chiqui Arce, cuando lo pone, estando Alan, ¿verdad? Estando Alan. Cuando lo llama es porque lo necesita. Sí. Por eso lo puso. Por eso a mí me cuesta creer, yo no digo que Víctor, los compañeros no tengan razón, que lo saque por sacar. Porque Alan sí después volvió y tiraba centro para Moreno y tenía un centro mejor que Gabriel, me parece. Porque lo conocía más a Moreno Sí, Martín. ataca mucho Y ataca. mejor. Cerro cambió su formato. Cerro ya no va a tirar centro como tiraba antes. Porque ya no está Moreno, no está Alfio Oviedo, no está Romero. Ninguno de los tres hoy están en Cerro. Alfio Oviedo volvió a Libertad. Va a ser más Romero toque. y al entrar Aquino y Churín, y si le pone a Robert Morales, ¿vos le va a tirar centro a Robert Morales? No, para nada. Robert Morales con la pelota es peligrosísimo.
Aleluya, tiene que decir Barros Queloto ahora. Contratar una banda de músicos y recibirlo. Porque va a jugar Robert Morales con Almirón, con Enciso, con Lorenzo Melgarejo, con Derli. Es otra característica. Y no va a tener 9 la selección nacional. Dorecoy, P9P. Sí. Porque al estar Morales, o vamos a discutir la calidad de Morales. No, para nada. ¿Eh? Ahora, y uno más arriba nomás, y después terminó Cerro. Díganme, Cerro va a tirar, esa es mi pregunta. ¿Va a tirar Cerro como antes? Por eso Espínola hoy se va y dice Espínola. En la idea inicial no va a tirar centro. Por eso Espínola hoy, y convenimos, ya no tiene acá el andar al fondo y meter el centro. Como antes. Por eso este partido, él jugó a medias. De hecho, ya tiene otro formato. Eso no quiero decir. Me pone nervioso. ¿Qué es lo que me mira, Dani? Miento, veo. No, estoy razonando contigo. ¿Dónde yo mentí? Ahora, en cierto momento del partido. Con Claudio Aquino, como dice Víctor. Hay momentos de ahí, en cierto momento. A los 35 del segundo tiempo. Pero va a tirar. 1-0 abajo. Va a ser su opción de emergencia. Esa emergencia. Rompa el vidrio. Fernando Fernández, bueno cabeceando. Sí. Moreno Martins. Ahora, Churín tiene lo suyo. yo coincido que Baez, Cerro Porteño en Encarnación puede jugar con Morales y Churín de arranque. por las dimensiones, ¿sí? No, porque sí, que Morales juega de segundo delantero y Churín de... Más movilidad que Ferfer. A mí me parece que a Ferfer todavía le falta movilidad. Un poco más para Cerro. En Guaraní le alcanzaba y le bastaba. A mí me gustó, pero no pudo cabecear cerca del palo para meter ese gol del centro de Baez, justamente un lindo centro. Ese, si metía ese gol. Yendo a lo de Baez y mirás para abajo y decís, ¿qué tenés si no está Baez? Y Rivas todavía no llena el casillero, o sea, todavía no está. A mí Baez, contrariamente de repente a la opinión general, a mí no me desagrada Baez. No me desagrada Baez. Rinde, cumple. Se puede, comparando el clausura de Cerro, que fue un clausura que por debajo de las expectativas normales, y Baez también así, yo le doy la derecha a Baez por lo que le he visto jugar ahora. Me gustó algunos centros, me gustó como fuerte en la marca. Quiero mirarlo un poco otra vez contra Trinidense, vamos a ver cómo está, pero no me desagradó completamente. Yo no sé si a ustedes les pareció, pero sí vi algo de... Y eso que es la primera fecha, ¿no? De desgaste en Chiquiarse en la conferencia de prensa. Yo lo veo desgastado, yo lo veo cansado, yo lo veo desgastado de no... ¿A qué me refiero desgastado? A no poder solucionar el problema. Sí. Como diciendo, mira que ya hice esto y esto y no sale. Lo veo así. 4, 9. Qué nervioso me pone. ¿Qué va a hacer el pobre Chiqui? ¿Qué va a hacer el pobre Chiqui? Moreno Martins. Pero respetuosamente al Chiqui. Moreno Martins, los suplentes y Churín. Arranca Morales, está Ferfer. Va a cambiar su fisionomía. Eso es lo que voy para el Chico, de verdad. Pero ese es un estrés producido justamente por eso. Va a cambiar todo su formato. Churín no es Moreno Martins. No. A Robert Morales hay que darle la pelota, es una fiera. Sí. Es una fiera, guste o no guste. Es una fiera Robert Morales. Y Claudio aquí no va a tener Moreno, Robert así pasámena. Y después es otro esquema. Totalmente distinto al anterior. Espínola, ¿a quién le va a hacer centro? Contestame vos que... Y Espínola para mí primero debe acertar los centros, sea para quien sea. Ese es su principal problema. Hoy corre. Y dice Espínola, ¿a quién le voy a pasar? De 10 centros que meten 9 van a cualquier parte. ¿A quién? Pero mentira, si ahora tiró un solo centro. ¿Ves pasada tiró uno por abajo? A Claudio Aquino que tiró por encima. arriba. Y después nada más. Y después del lado izquierdo a Fernando. No tiene referencia para dar el cabezazo. ¿A quién le va a pasar? Ferfer podría ser, pero... No. Y si juega Churín, ¿cómo a Churín le va a cambiar su libreto? Churín, cuando le vimos en Brasil, hay un partido, se ha visto que hizo 3 asistencias para el gol. Churín va hasta la media cancha y ataca. Por eso le dimos acá en este partido recoger pelota en el círculo grande. ¿Para qué en el círculo grande? ¿Por qué baja? Porque pide, no me da ni voy a bajar Bucayo, ya que no me das. No me llega. No me llega. Y ese es Churín. Eso no es otra característica de todos los otros, distinto. Y Moreno Martins va a tener que basar en su futuro, porque con Moreno va a jugar de otro, con Moreno se jugó otro esquema y le ha parecido lo que tenía antes en ese esquema formato.
A no ser que vuelva a su idea inicial de allá por el 2020, donde jugaba Churín de 9, Carrizo de media punta, Aquino por fuera, otro por el sector derecho. Pero no le va a sacar Pero a ahí Robert. va a tener que prescindir de 3 delanteros y va a tener que dejar fuera a Morales, va a tener que dejar fuera a Fernando Fernández, a Moreno Martínez. Para mí es combinar a Robert Morales con Churín. Hoy, por lo poco que yo vi de Churín, que entró con ímpetu. ¿Y vos creés que los extremos le van a pasar la pelota a Morales? Vos no sos técnico recibido, diplomado. No existe eso. Rubén Morales va a tener que jugar con Pili de Mota en el medio con Lucena. Y con Claudio, pasame, te devuelvo. Y después en cara. No va a esperar a los laterales que suban. ¿Para qué va a esperar? Pero él construye el... No, pero Robert Morales, ¿a quién le va a esperar en los laterales? Dime, pues. No, Robert Morales, ¿le va a esperar a los laterales que suban? No le va a esperar. Morales lo que tiene a favor a la hora de jugar por los costados es que él se tira bien para recibir el centro atrás, porque él sabe el momento en el cual, o sea, no a la cabeza, pero atrás. Y eso debería ser. Sí. En el que pienso, ya que estamos en el debate táctico, en el que pienso que me parece que jugando Arce de esta manera va a tener cada vez menos oportunidades Carrizo. Porque Carrizo solo de media punta tiene buenos rendimientos. Por el costado no rinde. Aparte de desordenado cuando va a por el tener que costado, jugar porque siempre se tira para el medio. Hay un punta. Pero por eso ya no lo tuvo. Y sí, no, y en eso pienso, a no ser que vuelva a la matriz. Brian ahora le va a dejar en el banco por lo que hizo. Sí. Solo que esto es resultado. Y si no te está funcionando una o dos situaciones, tenés que cambiar, tenés que probar. Con Carrizo, y justo entra Carrizo te da fútbol. Hoy Sergio Díaz no se ha tenido en cuenta inicialmente, puede que después te dé fútbol también, o sea, va a ir buscando las variantes que tiene. Dentro de la abundancia en ataque deberá encontrar el equipo del medio para arriba. Y capaz hay un momento en que incluso alguno de los 4 nombres de ataque pesados quede fuera incluso. Y no recuerdo, pero es un ejemplo de que la abundancia en una posición puede llegar a ser un problema. Lindo, pero un problema al fin. Porque tener tanto y al no estar encontrando la química entre este y este, el B y el C, el A y el B, a ver si funciona entre el A y el C, pasan los partidos, pasan las fechas, Cerro no cambió prácticamente de lo que fue el año pasado. Es el mismo Cerro, o sea, no hay frescura, sigue apagado el equipo, enredado el equipo. Esa es la sensación que me deja de lo que vi frente a Oriente Petrolero y frente a Meliano vez pasada. Sin sacarle mérito a Meliano, ¿no? Pero por la calidad y la jerarquía... Da la impresión que el año no arrancó para Cerro. Sí, el año pasado, o sea, por eso. O sea, sí, en 2002. Pegado en el 2000. Anual Acuña dice Morales potente, Churín potente, Fer le falta potencia, Moreno le falta potencia. ¿Es así? Y sí, a Moreno le falta un peldaño más. Haz el tour verano Pegrega, entra en las redes sociales de Erimark y descubrir los hermosos lugares para pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. La promo más full, por cargas de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles. Podés ganarte una de las 3 camionetas Chevrolet S10 0 kilómetro. Completa y deposita tu cupón en las estaciones adheridas. Además, participas por cientos de tanques llenos, semanales, y con Supra 95 aditivada duplicas tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000 Copetrol. ¡Vamos! Quiere decir que lo mejor para Black Cristaldo, por una cuestión de no estará más con Chiqui ahí en el banco. Hoy estaba Julio Enciso. Julio Enciso, el su primer asistente Black Cristal. Exactamente. Estuvo Julio Enciso y ya no está más. Pasó un nuevo cargo. Secretaría técnica junto a Julio Dos Santos. Black estaba ahí. Sí. Él era el primer asistente de la banca. Ahora ya no ser el asistente. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Baracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 13-1. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y mucho más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Ahora es secretario técnico con Julio Dos Santos. Así es. Así es en serio. Sí.
Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 ingresado en unicel.edu.py. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baño, griferías y mucho más. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción. Cantabria S.A. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. A usted que le va a dejar con la boca abierta va a ser Libertad. ¿Vos quién le diste? Libertad. Menos a ellos sí, a los toditos usted y a Fabián también. Está fresco. Otra cosa, Libertad. El que mejor rindió. Está lindo Libertad. Otra cosa. La pasada yo dije tengo fe y me retaste. ¿Por qué tengo fe en qué? Sí, el por Libertad. No, vos tenés fe en todo. Ojalá que le vaya bien al fútbol paraguayo. Me gusta lo de Dani. Confía en todo lo que pasa. Eso está bien. Después tenemos que ver. Después los partidos hay que jugarse como se dice. Yo le puse quinto, pero... ¿A quién? ¿Te equivocaste con Libertad? Sí, probablemente. No, vamos a ver, a esperar, pero pasa que hay otros protagonistas nomás que yo antepuse. Guaraní, Luqueño. Es muy incipiente la competencia. Nosotros recordemos el campeón del clausura del 2022, Olimpia, comenzó a jugar en la fecha sexta de las revanchas. Pero lo que perdió los partidos, pero Libertad fue culpable de lo que le pasó. Libertad pidió una seguidilla de partidos y en su presupuesto no estaba. Se enredó solo. Cayó solo Libertad. ¿Cómo que se relajó? Daba ahí un modo relax. Mal cayó, porque él era el que tenía que jugar la Supercopa ahora con Ameliano, porque era el campeón que tenía muchísimo. Y por un punto no pudo. Pero se le fue un punto nomás. Le pasaron por un punto en una sequía de puntos que fue increíble para un equipo como Libertad. Azor y Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Con Punto Farma y Azoleu, hoy salvamos vidas. Hoy en Punto Farma es el día Azoleu. Todas las compras que realicen otros 500 puntos en todo el país se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azoleu. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil. Con Punto Farma y Azoleu, hoy salvamos vidas. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Dice para la Secretaría Técnica hablar quitarlo es el mejor, ya se está encargando de todo en la formativa y todo el club. No olvidemos su pasado como coordinador, dice. Black Cristaldo. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Si necesitas vacunatorios médicos, vacunatorios estudios al mejor precio, con la mejor atención, anda rápido, puedes hacerte estudios de rayos X a 85.000 guaraníes por posición, ecografía 150.000 guaraníes y electrocardiogramas sin informes a 85.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, rápido, clínicas médicas. Cristaldo, bajo su... Está al aire, Sí, bajo su administración, por llamarla de alguna manera, no solamente salieron grandes jugadores que jugaron la primera de Cerro, sino salieron muchísimos grandes entrenadores que él había reclutado como entrenadores de la sub-14, de la sub-15, de la sub-16, por nombrar algunos. Tiburón Torres. Hugo Caballero no está ahí. Hugo Caballero. Él a mí me llevó como entrenador, él me llevó a la sub-20 de Cerro cuando yo dejé de jugar en Rubio Ñu. A la semana siguiente estaba trabajando en la sub-20 de Cerro y conseguimos ser entrenadores profesionales después. José, ¿cómo te va? Arturo, un gusto saludarte. Con José Arrua, el técnico de Chinidense. Contanos los preparativos, todo lo que tiene que ver con el partido del próximo sábado en Encarnación ante Cerro, José. Sí, es una semana donde estamos haciendo la práctica de fútbol, la práctica más importante, tratar de llegar de la mejor manera y de elegir los mejores jugadores para enfrentar a Cerro. ¿Variantes de lo que fue y lo que viene? Sí, yo creo que vamos a tener algunas variantes, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes que es diferente jugar contra Tacuarí y jugar contra Cerro. Sí, efectivamente. ¿Y qué pensás cambiar? ¿Se puede saber o esto lo dejas ahí? No, y tal vez poblar un poco más el medio, las tácticas, porque no podemos tampoco atacar de la forma que atacamos con Tacuarí, porque seguramente Cerro también va a tener lo suyo y sabemos que hay que tratar de tener un poco más de sacrificio también. José, por ejemplo, imagino un tercer volante central ingresando y quizás Lucas Barrios jugando un poco más solo arriba. ¿Puede ser por ahí la idea? Sí, también puede ser eso, o ver la parte de atrás también, cómo modificamos por el hecho también de que
Cerro tiene jugadores muy buenos en el 1 contra 1 de media cancha para arriba. Y desde lo físico, ¿están todos en óptimas condiciones? ¿Hay alguno que está trabajando diferenciado? No, terminaron todo bien el partido, no tuvimos ningún inconveniente, llegan todos en óptimas condiciones. En cuanto a la idea, es esperar un poco y salir con hombres rápidos en cuanto a, por ejemplo, Román, la velocidad que te pueda llegar a dar, complementándose con Lucas arriba. No, en cuanto a la idea, vamos a mantener la misma idea, ¿verdad? Tratar de nosotros sacarle la pelota a Cerro, pero también tenemos que tratar de estar bien parados, ¿verdad? Nada más que eso, y si tenemos normalmente los jugadores rápidos que por fuera nosotros que también podemos hacerle daño hacia Cerro. El traslado, la logística, ¿cómo va a ser? ¿Ya tienen planificado? Sí, estaríamos saliendo el viernes por la mañana temprano, llegamos para almorzar allá, descansamos un poco y tratar de movilizarnos de tardecita ahí en el estadio para hacer la activación con los jugadores. Opciones en defensa, tenés hoy a Benítez y quién más de los que estuvieron en el banco o que no estuvieron ahora disponibles que podrían llegar a ingresar, José. Tenemos Benítez, Mencia, Vera, que el partido anterior no pudimos contar con ellos, yo creo que el de Mencia ya se solucionó y ya está habilitado para jugar también. Muy buen partido, la verdad, admito, me decían los compañeros que hace rato ya está en primera, inclusive en muchos partidos en intermedia, pero a mí me llamó gratamente la atención el rendimiento de Joel Cuca Román. Yo, la verdad, en mi caso lo vi por primera vez en campo. Antes después miré su recorrido y ya tiene 30 y tantos años, pero si no puedes hablar un poquito más de Román, José. No, y Román, la verdad que de por ahí tuvo la mala pata también de tener lesiones de joven, ¿verdad? De inferiores de Guaraní. Es un jugador muy explosivo, con mucho recorrido, ¿verdad? Con muy buen estado físico, donde ya estuvo varios años conmigo, ¿verdad? En el 2017 ya en Yegros, después estuvo en 2 de mayo 2019, si no me equivoco, 2020 en la pandemia habíamos arrancado juntos, pues paró. Y después lo volvimos a traer a Trinidense ya el año antes pasado, ¿verdad? El año pasado continuó con nosotros, la verdad que es un jugador muy sacrificado, un jugador que luchó mucho, le tocó jugar en River en primera, pero no encontró tampoco su espacio como había comentado yo, que hay varios jugadores para mí con nosotros de esa forma, y bueno, ahora gracias a Dios le fue bien el debut y tratar de que siga creciendo. Digo, José, un poco el orgullo propio tuyo y de los jugadores de confirmar esta idea de que el jugador de intermedia también puede terminar siendo figura en primera, porque se daba por lo general que se cambia por completo una plantilla, un plantel. Me parece que esa idea con Trinidense queda por el suelo, ¿no? Sí, nosotros habíamos evaluado, ¿verdad? Con el cuerpo técnico de los jugadores que nosotros teníamos, aparte de sumarle los años de conocimiento de conocerles, mejor dicho, que ya veníamos con ellos, y son jugadores de, por ejemplo, inferiores de Guaraní, que llegaron algunos, por ejemplo el caso de Sergio Mendoza llegó a debutar como volante por izquierda, pero no pudo tal vez tener esa continuidad por algún motivo, y hoy día tal vez más maduro, con una idea de juego, ya que con la confianza también que ellos tienen con nosotros, están demostrando que sí están aptos, ¿verdad? Entonces contento con eso, porque normalmente algunos que suben, como vos decís, prácticamente lo que les queda es agarrar jugadores también de los descendidos, porque uno es consciente que el presupuesto no es igual la intermedia primera para uno que sube, donde también enfrenta a clubes ya más pudientes. Profe querido, felicitaciones por el primer triunfo. Quería pedirte referencias y tu análisis acerca de Alex Álvarez y de Paul Riveros, que arrancaron de titular, y de Pedro Arce también, que entró después. No, y Paul para nosotros es un excelente central, es joven, ¿verdad? Tiene un juego aéreo muy bueno. Estamos trabajando con él en la parte, por ahí la orientación en los perfiles de marca, pero su fuerte es el juego aéreo, ¿verdad? Y Alex Álvarez para mí es uno de los jugadores más desequilibrantes. No tuvo en su mejor momento contra Tacuarí, no sé si la ansiedad, ¿verdad? Pero estamos hablando con él un poco y yo creo que él va a dar mucho que hablar, ¿verdad? Y Pedro Arce ya sabemos, ¿verdad? Pedro Arce es un jugador ya con recorrido, un jugador muy técnico, con muy buena pegada, con muy buena lectura de juego. Entonces yo creo que él ya demostró lo en primer año anteriores,
y está también ahí con el grupo que es un jugador que entrando en el segundo tiempo te puede marcar una diferencia por la lectura de juego que tiene. Justamente sobre el punto, Pedro del Valle, volviendo de vuelta, se lo vio con minutos interesantes, ¿cómo lo consideras? No, y Pedro es un jugador desequilibrante, ¿verdad? Que ciertamente viene una inactividad, ¿verdad? Como habíamos hablado con él. Él tiene que ponerse bien en lo físico, está ahora con la nutricionista tratando de ponerse en su peso ideal y después agarrar el ritmo de fútbol, ¿verdad? Porque como siempre digo, él no se va a olvidar de jugar, pero por su característica, él físicamente tiene que estar bien para recuperar ese nivel de Guaireña que todos queremos, ¿verdad? Y de Yegro mismo, que yo le tuve también a él conmigo en Yegro en el 2017 en intermedia, donde él fue un punto muy alto para nosotros en el equipo. Bueno, José, un saludo al aire, tenemos un panorama bien clarito de los trinidenses a la espera de lo que viene. Muchísimas gracias, José, gracias. Gracias, Arturo, un abrazo. Adiós, gracias. José Arruat. ¿Y Matías Almeida no resolvió todavía? No, todavía no. Ya está, ahí está la expectativa, Matías Almeida. Hasta ahora está ahí. Y sí. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta C-Series 0 kilómetros. Recordá que en Electrobank, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Te esperamos en una de las 31 sucursales. Escribinos al WhatsApp 021 519 3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Si sos papá o mamá y si la lista de útiles de febrero no te deja dormir, volvé a clases con Super Espuma. Compra el somier que siempre quisiste con un 20% de descuento y llévate un kit escolar de regalo. Consulta los modelos de somier disponibles en las sucursales o llámanos al 0974 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño del terreno en la urbanización de Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes. Contactanos al 0993 384363. Crecer Inmobiliaria. ¿Qué están hablando maravilla? Ya subió ya San Lorenzo primera vez. Buena cantidad de Tiene buen jugadores. plantel. Tiene buen plantel. Después hay que ver si funciona o no. Ya está, ya subió. Sumó ahora Marcos Dure. Marco Dure. Ex Sudamérica. Últimamente al arquero Cristóforo. Luis Fernando Escobar es el nuevo técnico. David Mendoza. David Mendoza, una de las nuevas caras también de San Lorenzo. David Mendieta, el de 12 de octubre, el 10. Chiquitito Mendieta. Sí. Sí. También está. En el Sportivo San Lorenzo se está armando para la intermedia. Digno González. Otros. Sentite bien y mejora tu figura con Greenfit. Greenfit es el aliado ideal para verte y sentirte mejor que nunca. Elegí Greenfit y viví el placer de sentirte bien. Calidad éticos. Con Super Espuma viví más despierto y disfrutando descanso superior en tu somier de calidad. Seguinos en redes sociales, Super Espuma PY en Instagram y Super Espuma en Facebook. Estate atento a las promociones que se vienen. Super Espuma viví más despierto. Llego a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Con el San Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. ¿Qué le hace el gol? Sí. Ese que le queda Los al dos, rebote. sí. Guapo. Del Atlético Paranaense. Jugó la final de Libertadores, hizo Ese goles guapo, importantes. va al acecho. El próximo Sí, centro pecador y ferido. los revueltos. Un jugadorazo. Buen Víctor juego. Roque. Víctor Ese Roque. va a competir con tu candidato Uruguay para el campeonato, digo yo. No, yo dije, si Paraguay no es campeón de expresión de deseo, para mí Uruguay va a ser campeón. ¿Para vos? Brasil, por lo que ve. ¿Para vos? Brasil. ¿Para vos? Uruguay. No, para que verlo bien. Yo ya le he dicho bien a Uruguay la otra vez. Sí, ganó su Y Uruguay. a mí no me extraña Uruguay en esta categoría. Bajo ningún sentido. Siempre protagonista. Así es. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love Your ama como vos. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, para y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sica Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. ¿Quién es el técnico de la reserva de Cerro? Voy a responder con seguridad, Francisco López. No es cierto. Va a responder con seguridad, Dani Cáceres. El técnico de la reserva de Cerro. Cohete. Brillante. ¿Quién es el técnico de la sub-20? Gavilán. Brillante.
Seguro que le conviene, seguro soy Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarán 751 Casi Covicheco, llámenos al 729-6060 Fleming. Mili Empeño, venta, arreglo, cebolla, sur y plata, Peño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Hugo Caballero es el coordinador general de la escuela de fútbol llamada hoy Divisiones Infantiles en Cerro. Y ahora ustedes me buscaron, mal de Bucamao. No haces mal. ¿Cómo está conformado el cuerpo técnico de Cerro temporada 2023? Técnico Arce. Después de quién hay. Los dos. En misma línea. Asistentes. Los dos están en la misma línea. Son dos. Están en la misma línea. Yo creería que Enciso está... No, en la misma línea. Como primer asistente. Sí, pero eso en la fotografía. Pero en la función... Los dos tienen. Dos. ¿Quién es el otro? Y el otro abogado. Brillante Víctor. Preparador físico de Cerro, en primera. Francisco Núñez. Brillante. El otro preparador físico. Marcos Denis. El otro preparador físico no es Denis. Nicolás Ayelo. Son los tres. ¿Y quién es el preparador arquero? Igual de Marchena. Muy bien, vamos a ir. Secretaría Técnica de Cerro, ya saben. Sí. Cristaldo y Dos Santos. Sí, señor. Vamos ahora con esto. Cuerpo técnico de la categoría sub-23. Francisco López. Recién dije. Jorge. Ya dijimos, Osvaldo Cohen. ¿Quién con el preparador físico? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No. ¿Vos? A la puta sea. Marcos Denis. ¿Quién es preparador de arquero? Y así hemos estado a las 7 mirando, ¿no? Remigio Espinosa. Seguimos. Me están buscando y a los 3, los 5. Cuerpo técnico, ya dijimos, ¿verdad o no? Gavilán. Sub-20. Diego Gavilán, técnico. Asistente técnico de Gavilán. Gustavo Cañete. Brillante. Brillante. ¿Quién es preparador físico de la categoría? Adebeta Negra. Aguyendeina. Carlos Mesa. Carlos. ¿Quién es preparador de arquero de esta categoría sub-23 de Cerro? No, sub-20. Sub-20 no. Sub-20, perdón, Víctor, perdón. ¿Quién es? Y vamos a estar así. Arráquese que pueda. Ricardo Cobar. Gana uno de los 2 viajes a Orlando con Petrobras, cargando desde 200.000 guaraníes, acumula su cupón y con Super 97 y 10 el Podium. Generas doble cupón, registra tus facturas al WhatsApp 0985-408-635 Petrobras. Y el machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Pues ya sabes dónde queda, sobre Julio Mendoza Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Plantel de entrenadores, divisiones infantiles de Cerro. El principal, Hugo Caballero. Brillante. ¿Quién después viene su coordinador? Categoría del 10 y 12. ¿Quién es? Y bueno, hágalo con señas, no sé, dice Gustavo Ávalo. ¿Qué función cumple Julián Rodríguez en Cerro? Y así vamos a estar toda la siesta. Su coordinador, sede de Ipané. ¿Qué función cumple Ever Alfaro? ¿Así? No. Coordinador quinta. Su coordinador, sede, quinta, brillante. Entrenador categoría 2009-14. Y baby, ¿cómo se llama ese? Lo más chiquitito. ¿Y quién es Carlos Romero? Y así hemos tratado la siesta, amigo. Carlos Romero, coordinador general de preparador físico, de preparación física, DT, selectivo, sub-12. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Fortinity Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de tu Fortini etiqueta negra 750 o 475 ml. Envíalo al 88100 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos. A Fortinity Money llenan de internet tu verano. Pablo da Silva, 43 años para Pablo da Silva. Sé que está hablando en otros medios y queremos sumarnos al papá de Diego González, transferido ahora a Europa, al Lazio de Italia. ¿Cómo te va, don Luis? Todo bien, tranquilo, súper bien.
¿Vos de dónde qué parte del país sos? ¿Dónde naciste, Luis? Alto Paraná, Juan Emilio Leari. Alto Paraná. ¿Y Diego dónde comenzó a mover la pelota cuando era chiquitito? ¿Dónde arrancaba? ¿Dónde? ¿Qué decía Diego? ¿Te decía vos? Desde los 5 años él empezó a practicar escuela de fútbol. Acostañú se llamaba la escuela de fútbol que él empezó. ¿En dónde? Juan Emilio Leari, acá en el distrito de Juan Olari. ¿Y quién le llevaba? Y yo, tu papá. ¿Y qué porque sé que él decía cosas, Diego González, ahora Lazio de Italia, figura en la selección sub-20. Contanos de tu hijo, chiquitito para los 5 años para tener ya las ganas, jugaba, ¿cómo era? Siempre tenía buena preparación como futbolista. Yo siempre le veo que iba a lograr su sueño de los 5 años. Yo le observé, yo le llevé a la cancha, siempre hizo buena jugada, trabaja bien con la pelota, domina bien, mete goles, ya sea de la cancha, en penales, siempre siempre mete, por ejemplo, en penales, siempre mete de los 5 años. Salió campeón cuando tenía 5 años, metió un penal en finales de un campeonato en categoría sub-7. Ella en la categoría sub-7 y él daba años luz, tenía 5 y ya jugaba con los mayorcitos. Sí, así mismo, sí. Y don Luis, ¿qué características lo digo? ¿Te contaba, te insistía, papá, llévame a la cancha, quiero jugar, qué te pasa, papá? ¿Qué preguntas te hacía? Cuando tenía 5 años, él se levantó, creo que a las 4 de la madrugada se levantó y se preparó todo. Teníamos que ir a practicar en la escuela de fútbol y a las 4 ya se preparó todo y vino en mi habitación y me despertó. Me dijo, papá, levántate, ya vamos a ir a la cancha. ¿Y vos qué le dijiste? Y yo le dije que temprano todavía y ahí me retó. Él me dijo, papá, entonces, ¿cómo yo voy a ir? Si vos no quieres levantar, ¿cómo yo voy a ir a Europa? Me dijo. ¿Y cómo él sabía entonces, que se iba a Europa? ¿Y cómo? Ya, me retaron. ¿Y cómo voy a vestir la camiseta de la selección paraguaya si vos no te levantabas? Tenés que levantar temprano, me dijo. Y me retó mucho y ahí yo empecé a hacer bien las cosas. Le acompañé cada 8 nos llevamos a la práctica de su escuela de fútbol. Salimos hacia el pueblo de Juan Oleari, Mallorquín, Campo 9, Ocampo, en muchos lugares. Pero muy chiquitito, ella ya te decía, vamos, llévame, ya se enojaba. Sí, se enojaba, lloraba. Un día estaba lloviendo y seguramente se iba a postergar el campeonato de la escuela de fútbol y igual me llevó con la moto además, mojando todo. Nos fuimos y no había nada y volvimos otra vez. Pero él siempre insistía que él tiene que presentarse 1 hora antes, siempre muy responsable al respecto. Bueno, y ahora tu hijo Diego González figura en la selección sub-20, va a Italia. ¿Qué pasa por tu mente ahora que va al fútbol italiano, fútbol de altísima categoría? Estamos con Luis González, papá de Diego. ¿Qué pasa ahora por tu mente y con la familia? Y muchas cosas pasó por mi mente. Ayer cuando recibí la noticia estaba en un lugar no muy apropiado para llorar. De repente volví a mi casa y me senté en una silla y lloré mucho porque pasamos muchas cosas con mi hijo. A partir de los 5 años pasamos muchas cosas. Lloramos a veces juntos, pasamos hambre también, muchas cosas pasamos y él siempre me dijo que no, papá, vamos a lograr. Él siempre tenía la esperanza y la fe que él iba a llegar a esta instancia que ahora está llegando. Cuando lloraste, perdón, don Luis, cuando te enteraste lo de Italia, sueño cumplido para él de chiquitito, te vio a Europa, selección paraguaya, lloraste, quisiste llorar, solo te vieron llorar o en compañía, el desahogo y el llanto
¿Qué pasó tanto por tu mente en eso? Es el llanto de felicidad, ¿no? Sí, llanto de felicidad. Estaba con mi señora ahí en mi casa. Mi hija no estaba, él estaba otro lado también. Me llamó y me escuchó que estaba llorando y también lloraba también ella, y mi señora seguramente me vino a consolarme también llorando, porque pasamos muchas cosas con Diego. Por ejemplo, ¿qué se puede decir, don Luis, qué pasaste con Diego? Económicamente no le iba bien, ustedes disponen del dinero que pueden, pero les cuesta, familia humilde, esto puede cambiar muchas cosas en la vida de ustedes. O ¿cómo analizás el momento y el sacrificio delante de toda la familia, incluyéndole a tu hijo, Diego, en este premio que él está recibiendo? ¿El llanto obedecía a eso? ¿Pasaban muchas cosas por tu mente, don Luis? Sí, así mismo lloramos ahora lloramos de felicidad. Antes llorábamos de preocupación, de muchas cosas, y ahora lloramos de felicidad, de contento, que estamos todos contentos por todo lo que pasó ahora, Diego. Hasta ahora no entra en mi cabeza, que además entra también que él tenía que llegar a esa instancia de estar en Europa, porque siempre él me decía: papá, vamos a llegar enseguida, yo voy a ir y voy a vestir la camiseta de Albirroja, ahora voy a vestir la camiseta de sub-20 y después voy a vestir la camiseta de mayores. Me dijo siempre, él me hablaba así, me dijo, no papá, no hay que agachar la cabeza, tenemos que ir por delante, me dijo siempre. Y yo le apoyaba siempre con mi familia, no le faltaba nada, pero antes sufríamos mucho cuando él estaba por Libertad, porque se convocó en la selección sub-20, tenía su gasto para ir a la selección a practicar el lunes, martes y miércoles en sub-20, tiene que ir en taxi, pagando 150 de ida y de vuelta, otros 150, pagar hisopado, y eso nos preocupó mucho por el tema económico, y gracias a Dios pero hay un sacrificio ahí, don Luis. Con mucho sacrificio, sí, con toda la familia logramos solventar, pero de repente ya estaba por terminar el sueño de mi hijo por el tema del dinero, porque tiene mucho gasto para llegar a esa instancia. Y ahora don Luis González, papá de Dios, que va al Lazio de Italia, jugó en Panamá, Perú, ahora en el fútbol mexicano, en Celaya. ¿Quién lo llevó? ¿Cómo es? ¿Cómo se fue? Él estaba en Libertad, subió a los 17 años en primera, y estaba ahí con selectiva, ahí con muchos compañeros ahí, y no le mandó firmar el contrato de Libertad, no le mandó firmar, y no tenía sueldo, y él tenía que practicar la selección, y por el tema de documentos, por el tema económico, ya no podía más, y de repente surgió la llamada de un empresario mexicano, y le puse una oferta económica, oferta que iba a jugar en un club de primera en Panamá, unos 3 meses, y de ahí va a pasar en Perú, en Universidad de San Martín. Ese fue el trato del empresario que le llamó. Pero ya... Y él decidió, hablamos con la familia y Diego también con nosotros, y él decidió viajar, decidió dejar al Club Libertad. Bueno, don Luis, pero cuando él se fue, ya le daba dinero a ustedes, le decía: papá, yo sé la necesidad que ustedes tienen, porque dejó el país, se fue a Perú, se fue a Panamá, en México. ¿Ya él colaboraba con ustedes económicamente, o vos le dijiste: no te preocupes, mi hijo, eso no ahora? No, él siempre tenía
en buena conciencia, sabía lo que pasamos todos juntos económicamente, y él me ayudó porque teníamos una cuenta bastante alta en banco, financiera, cooperativa, con personas así particulares, y él sabe eso y siempre me ayudaba. Siempre me dijo que yo ya tengo ya un poquito de plata, y me mandaba para pagar la cuenta y eso, y ahora gracias a Dios ya se quedó poquito ya la cuenta del pasado, y ahora ya que está logrando ir a Italia, seguramente ya va a terminar la cuenta que había quedado. ¿Todavía deben o no, don Luis? Sí, tengo cuenta todavía en banco y en cooperativa. Bueno, pero mira lo que es la vida, tu hijo, todo lo que te pedía, lo que es. Él tuvo una pasantía breve en Olimpia, ¿verdad, don Luis, en 2015? Sí, una pasantía. Un año él estaba en OLD, pero no tenía buena oportunidad ahí, o le alearon. Yo le llevé, ya se quedó a mi cargo, yo le llevé a Nacional, tampoco tiene mucha oportunidad con el profe, y después le llevé a Club Libertad. Olimpia, Nacional y Libertad, así fue el orden. Así mismo es. En Olimpia creo que tiene 3, 4 partidos, 5 partidos, y después suplente, y cuando entraba en suplente él metía gol en Olimpia, pero siempre no se le llevaba en cuenta tanto. Se quedaba en suplente, y eso pero no se le daba mucha importancia a él, no se le daba mucha oportunidad en su categoría. ¿En Nacional por qué no se quedó? Nacional tampoco le dio el profe Quinto era su profe, tampoco le dio creo que 1 o 2 partidos en suplente, entró ya faltando 15, 20 minutos para tener el partido, metió gol también en esos 10-15 minutos cuando entraba, pero de pronto no se le dio mucha oportunidad, y teníamos mucho gasto ahí porque se quedó en cargo mío, y pagamos departamento, comida, a taxi, vehículos, en todas partes. Cuando él se iba a practicar a otro lado tenemos que pagar pasaje y eso, y costó mucho económicamente. De repente yo hablé en el club, está con Nelson Zacarías, y nos dio otra vez la oportunidad, y ahí empezó en su 16, jugó, el profe le dio mucha oportunidad, salió goleador, hizo mucha asistencia. Está bien. Don Luis, ¿qué tal vos como arquero? Espera un ratito, vos sos arquero, fuiste arquero en Oleari. ¿Qué edad tenés, don Luis, vos? Sí, soy arquero todavía. Tengo 49 años, estoy jugando en la división primera acá en diferentes distritos. En el distrito de Juan Oleari, en Mallorquín, Iguazú. ¿Y qué edad tenés, don Luis, vos? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés vos? 49 años. No, espera, Luis, pero vos no podés estar seguir atacando, Luis, ya tenés tu edad para descansar, ¿verdad? 49 años, Luis, 49 años. Ahora 49 años tengo, y soy por ahora el mejor arquero de la Liga Oleariense de Mallorquín. Yo iba a atajar cuando jugaba Primavera contra Olimpia. Yo era el arquero titular de Primavera. Salimos campeón de la Copa Paraguay. La Copa Paraguay contra Olimpia, veo, don Luis. Y la Copa Paraguay, lastimosamente, faltando 12 días para disputar la Copa Paraguay contra Olimpia, me fracturó mis manos, y por ese motivo no puedo estar enfrente de los muchachos, de los jugadores de Olimpia. Don Luis, a los 40, ¿cuánto tiene? 49. Pues ya es momento de colgar los guantes, ¿verdad? Entre nosotros voy yo, nomás te digo, ¿verdad?
No, yo creo que a los 55 voy a jugar todavía. Bueno, listo. Vamos a dejar ahí, nos vemos, que vamos a entrar en una sugerencia que vos me vas a decir quién sos vos para que metete en mi vida, y te entiendo y te comprendo. Felicidades, Luis, para vos, para la familia. Saludos a Diego, Balacio de Italia, contarte parte de una vida sacrificada, familia humilde, la ayuda de Diego ahora, la necesidad que tienen ustedes, el esfuerzo que hicieron y el premio que están recogiendo. Un saludo del aire, Luis, saludo a toda la familia de Diego. Muchísimas gracias, muy amable, y un abrazo a la orden. Gracias. El papá de Luis González, Luis González, el papá de Diego González, sub-20 transferido al fútbol italiano en el Lazio. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Conta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 600-3350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Arturo, a tus compañeros, a toda la audiencia. Bueno, lo que te dejó el partido, Aldo, el juego de ayer, y lo que viene ante Colombia. Contanos, Venezuela, Colombia. ¿Qué sensaciones te da ese hexagonal? Primero que nada, bueno, el primer objetivo fue llegar al hexagonal, logramos esa clasificación. Ayer creo que no arrancamos bien el partido, el primer tiempo nos costó acomodarnos en la cancha, no fuimos protagonistas como queríamos de inicio. En el segundo tiempo sí, comenzamos a tener la pelota, comenzamos a lastimar, ya encontramos el gol tempranamente, manejamos el partido y bueno, después de las ocasiones que tuvimos de vuelta para ampliar el marcador no lo hicimos, y un penal que la verdad no sé si fue penal, nos empatan el partido. Aldo, son de esos partidos que se lamentan por el análisis que hacía justamente. Algo parecido le había sucedido a Paraguay ante Colombia, donde fue dominante, llegó al primero, parecía que estaba más cerca del segundo y al final terminaron con la paridad en una situación de esas evitables, por así decirlo, y que manifestás que hasta te quedaron dudas, ¿verdad? Y sí, evitable era porque independientemente del penal también tuvimos nosotros como ampliar el marcador y nos tuvimos finos para definir. Creo que eso nos faltó, estar más fino a la hora de definir, tomar mejores decisiones. Pero sí, lo que el más lamento fue el primer tiempo, que no jugamos un buen partido, ¿verdad? No fue lo que nosotros planteamos y lastimosamente no se dio. En el segundo sí, pero hubiera sido quizá otra sensación después del partido, y por qué no otro resultado si es que encaramos el primer tiempo de una manera diferente. Aldo, recién hablábamos con el papá de Diego González, se mostraba muy emocionado por esta posibilidad, va transferido a Lazio. ¿Cómo lo tomaron en el grupo? ¿Qué fue lo primero que le dijiste? Esta gran oportunidad que tiene el volante, que definitivamente está haciendo un buen trabajo en este Sudamericano Sub-20. Nosotros, lo que es el tema de lo que ellos puedan conseguir o no a nivel personal, no lo vemos, te voy a decir, gravitante para nosotros. Nuestro máximo interés, nuestra mayor responsabilidad es la selección paraguaya. Este grupo de jugadores que tiene que pelear un lugar, que tenemos que pelear todo un lugar para llegar al Mundial, eso es. Después ellos saben que haciendo un buen torneo, teniendo una buena actuación, evidentemente van a tener posibilidades que todos sabemos que les puede llevar un equipo fuera del país, ¿verdad? Pero no queremos, si no, tipo se desvía la mente del objetivo, y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que Paraguay clasifique con lo que tenemos, y cuando termine esto, que Paraguay vaya para nuestro país clasificado, y bueno, cada uno después, si Dios quiere, con un mejor futuro, que es la verdad el sueño de todos, sobre todo para el fútbol paraguayo. Lo último, Aldo, y agradeciéndote una vez más por el tiempo, ¿cómo está Matías Segovia? ¿Cómo terminó ayer, pensando en que pueda tener chance de ser titular el viernes? ¿Qué tal está él? Y está bien. Ayer, por precaución más que nada, también no le tiramos, porque teníamos 5 partidos y teníamos ese temor de que por ahí le ponemos de entrada y el desgaste pudo haber agravado más su dificultad. Entonces evaluamos eso, y entró, respondió, y hoy está mucho mejor, y creo que hicimos lo correcto, ¿verdad? Porque por ahí corríamos el riesgo de tenerle más tiempo en cancha de entrada y
y perdíamos un jugador ya que tenemos 2 menos. Ahora hoy nosotros tenemos de los 23, solo teníamos fuera de los arqueros teníamos a Diego y a Gauto también, verdad, que están lesionados, más Matías, a ser casi 2,5. Jugadores de campo fuera de los arqueros teníamos menos, ¿verdad? Lo que tendríamos que tener, tendríamos prácticamente 17,5, ¿verdad? Porque Matías era no saber si iba a responder y bueno, terminó respondiendo, gracias a Dios, y está bien. Perfecto, gracias como siempre por el tiempo, Aldo. Dale, gracias. Aldo Bobadilla, entrenador de la selección Sub-20. Hablando en lo último, Matías Segovia podría estar ya de entrada el viernes ante Colombia. Está mucho mejor. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio a 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que comprar se pueda alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Los Panchos Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Bueno, seguimos, Luis. El barrio, un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en tus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben ellos, en Chori Queso Cherti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Chori Queso Cherti, el auténtico, el original Chori Queso Cherti, con la calidad de la cooperativa Chertizer. Llega la vuelta a clases con estos beneficios en librerías y multitiendas del país. Pagando con tus tarjetas de crédito Bancopp tenés 20% más 5% de ahorro pagando con QR. Además, acumulas puntos. Descarga la app de Bancopp móvil de tu Play Store o App Store. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Bien lo de González. Sí, pero no quiere que se desconcentre. Claro. No. Porque en el jugador ya Dani Cáceres. Claro, la cabeza va. Jóvenes todavía, ellos manejan todavía con mucha dificultad a veces ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero No ¿qué situación la de Diego González? Digo, fue a Olimpia, no quedó, o jugó muy poco, no le dieron la oportunidad. Y hacen una cosa que son muy jóvenes. Libertad también. Practicaron los dos en Cerro y no se quedaron en Cerro. De familias de la dinastía de antes, de los quienes. Y fueron y triunfaron en Olimpia. No. Los Jara. Y Jara los Seguí. que Jara Seguí en el Cerro, fueron y practicaron en Cerro. Adolfo y Luis. Y llegaron en Olimpia. Ahí los en Cerro y ahí. ¿Quién? Otro. Hablando de lo que interesante lo que vos decís. No voy a decir por respeto. Jaraín. Que es Jara Seguí. Sí. Los Jaraín. Sí, pero me corrige Dito, tiene razón. Los dos Jaraín. Luis y Adolfo. Se fue a Cerro a practicar. No voy a decir cantidad. El técnico lo vio. Después jugó en Cerro. Y dijo, no, yo como tengo, hasta dio cita, numeró. Y dijo, no. ¿Quién fue? De ahora. No, de antes. Eugenio Morel. Después fue Libertad, campeón, San Lorenzo, Galdino Junior, compañero de Maradona. Y en Cerro, cuando se fue a practicar, le dijo, ahí montó. Se le escapó la tortuga. Y después jugó en Cerro, pero después. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopuchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 10 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de fabulosos electrodomésticos. Consulta bases y condiciones en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. EMSA, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, vamos, tu Chevrolet. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos.
Para tus viajes de negocios en Encarnación, Bella Vista Hotel, tarifas corporativas y cómodas instalaciones para una estadía de confort. Reservas al 0983-604-300 o seguinos en redes sociales. Bella Vista Hotel Encarnación. 1346. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Subella Casi, R. de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea, con garantía de calidad, llegaron a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Julio Jiménez tenía un central y un defensor que no pudo ser. Y hay parte, si querés poner ahí Marcelo de Julio cuando... Sí, en la primera respuesta él ya habla de que debido a esa situación 2 no pudieron confirmar, que ya estaban abrochados, por así decirlo. El volante ofensivo paraguayo que está afuera y extranjero el zaguero central. ¿Dio la cantidad exacta de cuál? Después dio las cantidades de Mendieta al Palmeiras, 400.000, y el de Polenta Domingo, los montos que ya manejamos previamente, y Junior de Barranquilla, 334.000, dijo exactamente. Decidí viniste certeza Xiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar, te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar, a ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la gama de productos, cotillón, electrodoméstico, juguetería, bazar y mucho más. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Llegó el mes más romántico del año. En Farmacias Catedral te invitamos a vivir la experiencia de los 5 sentidos del amor participando del sorteo de cenas románticas, spa para parejas, vouchers de perfumería, conciertos, estadías y mucho más. Todo para vos y tu pareja especial. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. 1349. En Paraguay, Perel es el centro de Lomateco, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Calón, Ñembu, Ciudad de Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirel es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte de esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bueno, el central de Cerro, que después se dijo que no, ese ya se descartó porque dice Romaña era el extranjero. Romaña. Ese era para Cerro. Iba a figurar como, o no iba a ocupar cupo extranjero porque él, su primer fichaje fue aquí. No, el extranjero. El jugó Igual. Independiente Medellín antes de venir a Guaraní. Porque aquel día de la protesta que Olimpia le gana a Guaraní, Romaña estaba en cancha. Y Guaraní quiso usar como argumento de defensa eso y no corrió. La confusión Perdió ahí. los puntos Olimpia. No, perdón. Para Olimpia. Perdón, me equivoqué. Ok, perdón. Ok, entiendo. Sí, ahora sí, perdón. El extranjero para Olimpia, ¿sabe quién era? Romaña. Y nos hacemos cargo. Nos dijo Julio Jiménez, pero decimos nosotros. El que iba a venir a Olimpia con el extranjero, Romaña. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer Paraguay es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averigualo inscribiéndote a nuestra próxima feria de invernada televisada el 15 de febrero. Asegura tu lugar hasta el 8 de febrero al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conocer los Motocultores Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Romaña vino esta división. El que figuraba en la Ya lo tenía apalabrado, charlado, era Romaña. El que pudo venir a la Olimpia. Vino una división y Chaucheco.
Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Con la nueva web portal beneficiario de ASISMED podés disfrutar de las nuevas funcionalidades de la APP como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del drugstore y mucho más. Todo de manera rápida y simple. Descarga la APP o ingresa a asismed.com.py. Bueno, es Romaña, Sí. Pero esto no va contra Julio Jiménez, que correctamente digo, no voy a dar nombre. No, viene de otro. Conocemos como claro. información. Busca ahora por el rasgo así, un defensor alto, porque tiene problemas en el juego aéreo. Romaña. Buscaba... Olimpia buscaba a Romaña y vino. Olimpia buscaba a Romaña y vino la inhibición. Juega y gana con el slot del Cell Online Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Diversos métodos de pago y atención personalizada las 24 horas y te registras con el código RUBIN en www.slotonline.com. Te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en slot del Cell Online Casino Online. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para hacer el número en la cancha. Penalty. Cuando se trata de hacer pizzas y pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es natural. Frutica. Con CNT1 de Q3, 50 premios en efectivo, una Toyota Rise, 700 millones y una Toyota RAV4 híbrida. La doble chance de ganar, pedí CNT Cheporemoy. Love Day en Joseph Coiffeur. Celebramos el amor en Joseph Coiffeur, sorteando una estadía para 2 personas en Red Gambling. Por tus compras a partir de 150.000 guaraníes generas cupones y presentando tarjeta del cliente fiel. Te duplicamos tus cupones. Seguinos en Instagram como @Joseph Coiffeur, creando tendencias. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lactos Coop, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. Bueno, para hoy juega el viernes ante Colombia Sub-20. El seguro de automóvil de Panal Seguros cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares. Asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Cotiza tu seguro de automóvil desde panalseguros.com.py y sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y José Asociación Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Ingresa a bmyflores.com. Regalamos, regala Be My Flores. Arranca con todo con Kenton, arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton viene ahora con una práctica mochila de regalo. No te pierdas esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 y 101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. ¿Vos o a Macay? No. ¿Vos? No. ¿Vos? Una vez llegué a jugar, pero ya hace un tiempo. ¿Vos? Macay, sí. Jodidísimo. Sí. Sangriento es Macay. ¿Cómo la? Una vez. ¿Qué? Una vez Aníbal Espínola Asesino. le di cátedra de... ¿Macay? Sí. Ese que se ve acá abajo. Sí, Que acá. tira por arriba. Sí, Tira sola. La mejor opción para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información al 437.000 a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central. Y en la sucursal en la Feria de Ventas a precio de remate, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971 al 2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. El Sangui viene de ahí. Sí. Estaba jugando Macaí. El Conde. El Conde de una ciudad británica. Estaba jugando tipo Macaí. Sangui lo se llama el condado. El condado. Y viene y le dice la señora. Señor, le dice al Conde. Está jugando Macaí. ¿Qué es lo que te reo? Justo Macaí estaba jugando. Estaba jugando Macaí. Y le dice, ya está el almuerzo. Y él le dice, no me pique, estoy jugando Macaí. Señor, va a comer ahora. Después tráeme la comida. Y seguía jugando Macaí, que estaba una luz de la gran puta. Y después digo, tráeme cualquier cosa. Ya agarra un papán, pone algo en el medio y tráeme. Y ahí se quedó la palabra sándwich, porque era el Conde de sándwich.
Por carga de 150.000 guaraníes en todos nuestros combustibles, participás por 100 tanques llenos semanales y con Supra 95 aditivada duplicás tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000, ya estás participando. Además, podés ganarte camionetas Chevrolet S10 0 km con petrol. ¡Vamos! Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, botones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hindalco SRL. Bueno, entonces tenemos que irnos ya, Marcelo. Ha sido un gusto, ¿verdad? Digamos, alta, ¿nos vamos? Nos vamos. Bueno, gracias, hasta las 18 el extra. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? ¡Ja! Si el amor que te doy es suficiente, ¿por qué te acercas abrigada hasta los dientes? Tú me contestas que presientes y presientes. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? ¿Viste? En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? Hoy somos 2 y el amor es suficiente, porque yo siento lo mismo que tú sientes. Y aunque las malas lenguas lo lamenten, si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? En 3 minutos calentamos el ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, ¿por qué 3 para este ambiente? Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.